Bueno, para los que lo utilizan todos los días, esto es un poco básico. El catéter de Swan-Ganz se coloca por un acceso central y la punta, midiendo la presión en forma continua e invasiva, va pasando por las diferentes cámaras. Entonces pasa por la aurícula derecha y me da una presión de aurícula derecha. Después, con algunas extrasístoles ventriculares que siempre aparecen, atraviesa la válvula tricúspide y mide lo que es la presión ventricular derecha. Y luego atraviesa la válvula pulmonar y mide la presión de la arteria pulmonar. Y luego se aproxima al lugar de enclavamiento de la primer arteria pulmonar más chica, con el balón inflado, entonces mide la presión de enclavamiento y cuando desinflo el balón vuelve a medir la presión de la arteria pulmonar. Esto es lo que todos sabemos y esta es la forma de colocarlo a ciegas. Habitualmente este catéter se coloca a ciegas, ¿sí? Esto es un muy breve video de cómo se coloca el catéter de Swan-Ganz. Este catéter que se está colocando es uno de volumen minuto continuo. Ahí se genera la inserción, se avanza 20 o 30 centímetros, de acuerdo a si uno está por el cuello o por la femoral. Se infla el balón y se mide en forma continua, hasta que uno llega a obtener una curva y presión de aurícula derecha. Después fíjense cómo la curva se hace mucho más amplia. Esto significa que el catéter, la punta está pasando por el ventrículo derecho, ahí hubo unas extrasístoles. Y acá está midiendo ya la presión de la arteria pulmonar y ahí enclavó y está midiendo entonces la presión wedge, el pulso del camarógrafo, ¿sí? Y cuando desinfla el balón, vuelve a medir entonces, ahí está, la presión de la arteria pulmonar. Hay que acordarse que si uno tiene que reposicionar, ¿sí?, tiene que intentar no hacerlo y no retirar el Swan-Ganz con el balón inflado para no lastimar las estructuras de la válvula tricúspide. Y siempre hay que acordarse de poner el protector para evitar las infecciones y poder avanzarlo o retirarlo. En muchos centros tienen la costumbre de, cuando miden la presión wedge, independientemente de desinflar la punta del balón, retiran unos 3-4 centímetros para evitar un posible daño de la arteria pulmonar por el permanente golpeteo de la punta del catéter. Entonces viene la primera pregunta interactiva y que dice lo siguiente: en el avance del catéter veo el siguiente trazado. ¿Qué me sugiere? Que el distal volvió desde el BD a la aurícula derecha, que de aurícula derecha pasó a ventrículo derecho, que de ventrículo derecho pasó a arteria pulmonar, que desde arteria pulmonar logré una presión wedge con evidencia de insuficiencia mitral. Entonces vamos a habilitar la votación. Están todos votando, me imagino. Esa pregunta de testeo inicial, a ver cómo viene la población, ¿no? Muy bien, vemos el resultado. Perfecto, ¿sí? La mayoría opina, y muy bien, que DBD pasó a la arteria pulmonar. Analicemos brevemente las otras respuestas, ¿sí? Que de AD pasó a BD. La aurícula derecha es una presión habitualmente baja y una curva de baja amplitud, y cuando pasa a BD en realidad se convierte en una curva muy amplia. Habitualmente la presión de BD tiende a 0, mientras que la arteria pulmonar ya no. En realidad el pasaje de aurícula derecha, de ventrículo derecho a arteria pulmonar está asignado porque la presión sistólica queda exactamente igual y lo que se incrementa es la presión diastólica. ¿Se entiende? Ese es el momento en que quien está colocando el catéter dice: bingo, pasé del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Muy bien. Ahora, ¿para qué colocamos un catéter? ¿Para qué colocamos un catéter de arteria pulmonar? Bueno, fundamentalmente lo colocamos porque este dispositivo nos permite medir la precarga y la poscarga de cada una de las cámaras cardíacas. ¿Esto por qué es? Porque el port o el agujerito proximal, ¿sí?, nos permite ver la aurícula derecha, y la aurícula derecha es la precarga del ventrículo derecho. Obviamente, la arteria pulmonar, cuando medimos con el distal, no estando el catéter insuflado, nos permite ver la poscarga del ventrículo derecho. La sistólica de la arteria pulmonar es la poscarga del ventrículo derecho. Cuando inflamos el balón, la teoría de la enseñanza dice que generamos una detención del flujo pulmonar y que entonces nos permite medir la presión del capilar pulmonar y nos permite medir en realidad indirectamente la presión
de la aurícula izquierda. Y la aurícula izquierda es, de alguna manera, lo que refleja la precarga del ventrículo izquierdo. Ahora, analicemos esto un momento. No se queda detenido el flujo, ¿sí? Esto es la teoría para la enseñanza. En realidad lo que estamos midiendo con la presión wedge o presión de enclavamiento es la presión que viene desde la primera colateral del circuito de los capilares pulmonares. Es decir, que estamos midiendo la presión en realidad que hay en este lugar, que es muy similar, al menos desde el punto del razonamiento fisiológico, a la presión del capilar pulmonar. No podemos medir la presión del capilar pulmonar porque tendríamos que arrimarnos a ese lugar con un microcatéter, que es muy similar a la presión de las venas pulmonares y que es muy similar a la presión de la aurícula izquierda, que en definitiva es la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, que es la precarga del ventrículo izquierdo. Pero fíjense que el camino es muy largo. Es decir, cuando uno habla de presión de enclavamiento, no necesariamente está hablando de presión del fin de diástole del ventrículo izquierdo. Hay una serie de patologías en todo ese camino que pueden hacer que esto no sea tan real como pensamos. Y obviamente la poscarga del ventrículo izquierdo está dada por la presión sistólica. Entonces este catéter lo que nos permite es esto, tener la precarga y la poscarga de cada una de las cavidades cardíacas. ¿Y para qué queremos esto? Que nos lo enseñaron en la facultad cuando hacíamos fisiología. Bueno, porque los pacientes se mantienen vivos gracias a lo que se llama el transporte de oxígeno, ¿sí? Y el transporte de oxígeno depende de dos cosas, de la capacidad pulmonar y de la capacidad del sistema circulatorio, porque la fórmula del transporte de oxígeno dice que es igual a volumen minuto por el contenido arterial de oxígeno. Y el contenido arterial de oxígeno depende de la cantidad de hemoglobina que tengamos, nuestros pacientes tienen que estar con buen hematocrito, y depende de la saturación, y la saturación depende de la función pulmonar. Y esta parte no se la podemos dejar a los terapistas, por eso empezamos hoy a la mañana con una clase específica de asistencia respiratoria mecánica. Claro que a nosotros nos gusta más esta parte, ¿sí? La del volumen minuto. Para los terapistas es siempre alto, ¿sí? Pero nosotros podemos luchar un poco más con el volumen minuto. ¿Y de qué depende el volumen minuto? De la descarga sistólica y de la frecuencia cardíaca. Frecuencias cardíacas muy bajas, ¿sí? Es decir, frecuencia cardíaca 100 cae a 50, en principio me cae a la mitad el volumen minuto. Ahora, frecuencias cardíacas muy altas no necesariamente duplican el volumen minuto. Por arriba de los 150, 160 latidos por minuto, se acorta el tiempo diastólico, el ventrículo se carga menos y entonces el volumen minuto también empieza a caer. A lo largo de la charla voy a hablar como si mantuviéramos la frecuencia cardíaca en forma estable, ¿sí? Porque si ya empezamos a luchar con la variable de que si está con una arritmia o no, la charla se puede complicar. Depende entonces de la frecuencia cardíaca, que de ahora en más la vamos a mantener estable, y de la descarga sistólica. ¿Y de qué depende la descarga sistólica? Que es la cantidad de sangre que eyecta el corazón en cada uno de sus latidos. Bien, la descarga sistólica depende justamente de la precarga, de la poscarga y del estado contráctil, que es justamente lo que usamos para lo que usamos el monitoreo hemodinámico cardiovascular, el catéter de Swan-Ganz. Con el catéter de Swan-Ganz sabemos la precarga, la poscarga de cada una de las cámaras cardíacas y sabemos también cuál es el estado contráctil. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Hablemos 2 segundos de la precarga. Todos ustedes conocen la ley de Starling, que es la que dice que a mayor longitud de la fibra miocárdica, mayor es la fuerza de contracción de la misma. Traducido en términos de la fisiología humana en un paciente que está obviamente vivo y en términos del Swan-Ganz, uno refrasearía esta ley de Starling diciendo que a mayor longitud de la fibra miocárdica, mayor es la fuerza de contracción. ¿Y esto por qué es? Porque a mayor longitud de la fibra miocárdica, el sarcómero se estira de tal manera que el acoplamiento éxito-contráctil es mucho más eficiente. Obviamente, en la medida que los peines sarcoméricos se van separando cada vez más, llega un momento en que se desacoplan directamente el sarcómero y ya la fuerza de contracción no actúa. Sin embargo, vamos a ver más adelante, esto no ocurre en un paciente vivo, ¿sí? En un paciente que está fisiológicamente en la cama, después vamos a ver por qué. Ahora, ¿cómo medimos esto desde el punto de vista que nos sea útil para el manejo clínico? La longitud del sarcómero no la podemos medir, la longitud de la fibra miocárdica no la podemos medir, el volumen de fin de diástole lo podemos medir con medicina nuclear, con eco, el eco en este punto es muy útil para medir el volumen de fin de diástole, que es en realidad la variable que mejor representa el volumen de fin de diástole, es la variable que mejor representa el grado de estiramiento de las fibras sarcoméricas. Entonces nos queda
con un largo camino igualmente, medir la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo con un catéter intracavitario o catéter de Swan-Ganz. Pero una vez más ven como la distancia entre lo que expresa la fisiología y lo que mido con el catéter de Swan-Ganz es una distancia que es muy importante. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Para muchos estoy repasando conceptos que son de fisiología de la facultad, ¿sí? Ahora bien, mido la precarga, ¿cuáles son los problemas que me trae la precarga y por lo cual yo tengo que analizar clínicamente al paciente? Los problemas de la precarga son, primero, el retorno venoso. El retorno venoso estamos hablando al ventrículo izquierdo. Y esto depende de la función del ventrículo derecho. La disfunción del ventrículo derecho me afecta el retorno venoso al ventrículo izquierdo. El segundo aspecto es el tromboembolismo de pulmón. El tromboembolismo de pulmón es otro fenómeno que me afecta el retorno venoso al ventrículo izquierdo. Y el tercer aspecto es la estenosis de la válvula mitral. Y obviamente, en menos, la hipovolemia sistémica me afecta el retorno venoso al ventrículo izquierdo. Y entonces la sarcómera o el sarcómero no se va a estirar lo suficiente y el nivel de contractilidad del miocardio va a ser menor. El segundo aspecto es el fallo diastólico, ¿sí? Ahora, no hay un problema de retorno venoso, lo que hay es un problema en la estructura cardíaca y de sus adyacencias, digamos, que evita que el corazón se llene. ¿Por qué puede evitarse que el corazón se llene? Primero, porque tenga algún problema en el pericardio, ya sea una pericarditis constrictiva, sin embargo eso es un proceso crónico, pero lo que más vale acá es el taponamiento cardíaco, ¿sí? Taponamiento cardíaco va a generar un fallo de precarga simplemente porque el corazón no puede llenarse por estar atrapado en un saco que está lleno de sangre a su alrededor. El segundo aspecto, ¿sí?, tiene que ver con el miocardio, ¿sí? El miocardio, cuando está ahí muy hipertrófico o cuando tiene una infiltración, una amiloidosis, por ejemplo, también tiene un fallo diastólico. Para poder estirar ese miocardio y que el sarcómero se estire lo suficiente, se va a necesitar mucha mayor presión. Esa mayor presión, que es la presión de fin de diástole, recuerden que se transmite a la aurícula izquierda y que se transmite al capilar pulmonar y por lo tanto posiblemente me dé edema pulmonar. Y el tercer aspecto que nos interesa mucho a los cardiólogos es la isquemia. Ustedes saben que para contraer un ventrículo se requiere energía, pero para relajarlo también se requiere energía. Fíjense, acá está el ATP, ¿sí?, que se necesita para que se recapte por parte del retículo sarcoplasmático todo el calcio que se liberó durante el acoplamiento éxito-contráctil. Lo primero que ocurre cuando hay isquemia no es el fallo sistólico, sino el diastólico. El ventrículo se empieza a poner duro porque no se puede relajar. Y por supuesto, después no se va a poder contraer adecuadamente. Y para finalizar los problemas de la precarga, tenemos los problemas del llenado. La fibrilación auricular y las arritmias de alta respuesta, ya lo comenté antes, me acortan el tiempo diastólico. Y mucho más la fibrilación auricular, que además de acortar el periodo de llenado, pierde la patada auricular y entonces no puede llenar adecuadamente al ventrículo izquierdo. Y finalmente, aquellas patologías que cursan con una precarga elevada, no porque necesariamente esté hipervolémico, sino porque cuando existe insuficiencia cardíaca izquierda, el corazón que está más grande y que no puede patear hacia adelante se va acumulando con todo el retorno venoso y eso hace que la precarga sea elevada y por lo tanto eleva la presión de la aurícula izquierda, eleva la presión del capilar pulmonar y nosotros lo evidenciamos como edema agudo de pulmón o como insuficiencia cardíaca y a nivel del catéter de Swan-Ganz lo identificamos como una elevación de la presión wedge. Bueno, hasta acá el concepto teórico. Veamos un poco respecto de la precarga y vamos a hacer este interactivo. ¿Cuál de estas patologías que afectan la precarga del ventrículo izquierdo no tienen una aurícula derecha de más de 10 milímetros de mercurio? Primera opción es el TEP, la segunda es la vasoplejía por sepsis, la tercera es el taponamiento cardíaco, la cuarta es la disfunción del ventrículo derecho. Vemos el resultado. Muy bien, la vasoplejía por sepsis es la única que tiene aurícula derecha baja. Todas las demás patologías justamente se caracterizan porque la aurícula derecha es mayor a 10 milímetros de mercurio, ¿sí? Es decir, cuando uno tiene aurícula derecha más de 10 milímetros de mercurio o, ¿sí?, es al menos igual a la presión wedge, uno tiene que estar pensando en TEP, en taponamiento cardíaco o en disfunción del ventrículo derecho.
¿Quedó claro este concepto? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, avanzamos entonces. Tenemos que hablar 30 segundos de la poscarga, ¿sí? La poscarga es la fuerza que impide que el corazón eyecte adecuadamente, ¿sí? Entonces, la poscarga es fundamentalmente la presión aórtica. La presión sistólica aórtica fundamentalmente, puede ser también la presión media. Ese es el principal concepto que tenemos de poscarga. Hay otro concepto, otro componente de la poscarga, que es la impedancia aórtica, que tiene dos componentes. Uno es la estenosis aórtica y la elasticidad del vaso. De la elasticidad del vaso no vamos a hablar, ¿sí? Es la que se ve en los ancianos, pero sí de la estenosis aórtica. Cuando yo tengo una valvulopatía aórtica, que es una estenosis moderada severa, eso me va a estar afectando la poscarga. ¿Y qué tiene que ver la poscarga con el monitoreo hemodinámico? Bueno, mucho, porque en la medida que la poscarga aumenta, en la medida en que la poscarga, ¿sí?, va aumentando, el volumen sistólico va disminuyendo. Fíjense que el ventrículo izquierdo se aguanta bastante, ¿sí?, el incremento de la poscarga, porque si no, cada paciente hipertenso que veríamos en la guardia estaría con edema agudo de pulmón, y esto no necesariamente es así. Sin embargo, el ventrículo derecho no tolera los incrementos marcados de la poscarga. Rápidamente, cuando uno le incrementa la poscarga al ventrículo derecho, la función ventricular derecha cae. Y esto es lo que ocurre, como bien lo explicó Jorge en la mañana, ¿sí?, en la embolia de pulmón, ¿sí? Rápidamente el ventrículo derecho le aumentaron la poscarga y automáticamente declina su función. Vamos a este tercer interactivo. Este es un paciente con un monitoreo hemodinámico en posoperatorio de cirugía cardiovascular. Por mal ventrículo se le colocó un catéter de Swan-Ganz antes de la cirugía. Estaba bien y comienza nuevamente con disnea. Ahora, ustedes analizando la precarga y la poscarga del ventrículo izquierdo, ¿cuál de las siguientes estrategias terapéuticas iniciaría? Tenemos la frecuencia cardíaca, tenemos la presión arterial y tenemos la sistólica y la diastólica de la arteria pulmonar. La diastólica de la arteria pulmonar es siempre, en líneas generales, si el paciente no está ventilado, no tiene un TEP, no tiene un distrés respiratorio, similar a la presión Wedge. Entonces, asumiríamos que sistodiastólica pulmonar y que la Wedge debe estar alrededor de 22, 23, ¿sí?, 25. Entonces, ustedes usarían diuréticos, nitroglicerina, dobutamina o noradrenalina. Vamos a habilitar entonces la votación. Bueno, la mitad dijo que utilizaría nitroglicerina, el 30% que usaría diuréticos, el 16% dobutamina y el 0,4% noradrenalina. Analicemos esto. Lo primero que nos interesa es la presión arterial. ¿Cómo está la presión arterial? La presión arterial está bien. Tan bien está que esto me implica una poscarga elevada. Y cuando la poscarga está elevada, el volumen sistólico tiende a caer y por lo tanto me incrementa la precarga, me incrementa la Wedge. Por lo tanto, la mejor opción es la que ustedes han señalado, nitroglicerina. Después vendrán los diuréticos, pero cuidado, primero nitroglicerina y después diuréticos. No es el primer paciente que lo desprecargamos rápidamente con diuréticos y después tenemos que terminar expandiéndolo. No usaríamos dobutamina ni noradrenalina porque la presión está bien y la presión que esté bien indica en principio que el volumen minuto tiene que estar bien, si no, no tendría por qué levantar la presión arterial. Avanzamos un poco más. El tercer aspecto que medimos con el catéter de la arteria pulmonar es el estado contráctil. Ahora, ¿de qué depende que el estado contráctil se caiga? Depende primero de la cantidad de masa contráctil que haya. Cuando perdemos masa contráctil, y la forma más fácil de perderla en forma aguda es un infarto de miocardio o una miocarditis, y en forma subaguda o más crónica, mediante las miocardiopatías, el estado contráctil se deteriora. Y el otro aspecto que hay que recordar es el estado inotrópico. Yo puedo subir el estado contráctil o bajarlo poniendo inotrópicos. El sistema simpático del paciente funciona perfectamente, cuando funciona perfectamente, me incrementa la contractilidad cardíaca. No es la primera vez que un paciente que lo tenemos hipotenso, con remifentanilo, con propofol, porque le cerramos todo eso, lo despertamos y ya no requiere más noradrenalina. Obviamente los beta bloqueantes, especialmente si los intoxicamos a los pacientes o los bloqueantes cálcicos, deprimen el inotropismo
Y acuérdense de la depresión generada por la sepsis y del daño miocárdico por quimioterápicos. Todo esto deprime el estado contráctil. Repasamos brevemente cómo medimos el estado contráctil, o intentamos, perdón, una aproximación al estado contráctil mediante el Swan-Ganz. Se utiliza el método de termodilución, en donde inyectamos por el proximal una cantidad de líquido conocida a una temperatura conocida, y en la punta del catéter hay un termómetro, hay un termistor que sensa, algo así como frío, 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 caliente, caliente, frío, caliente. La computadora de volumen minuto analiza el área bajo la curva y directamente nos tira un valor. Y ese es el volumen minuto. Claro que hay otras formas que no voy a comentar ahora, que es a través del método de Fick, pero lo usamos poco porque en realidad es bastante engorroso de medir, hay que tomar varias muestras de sangre arterial y para calcular el consumo de oxígeno lo ideal sería utilizar un analizador metabólico de gases expirados. Ahora, este volumen minuto yo lo tengo que ajustar por el índice cardíaco. Sin desmerecerme, no es lo mismo un volumen minuto para mí que para Mike Tyson, ¿sí? El mismo volumen minuto, yo estoy bárbaro y Mike Tyson probablemente esté en un shock cardiogénico. Ahora bien, ese índice cardíaco, es decir, el volumen minuto ajustado por la superficie corporal, tiene un límite en donde uno puede tenerlo cada vez más bajo. Y ese límite es 2,2. Cuando uno llega a 2,2 de índice cardíaco, fíjense cómo se incrementa la probabilidad de morir en el ámbito intrahospitalario. Por lo tanto, ese va a ser nuestro límite, 2,2. Por arriba de 2,2 de índice cardíaco todo está bien, por abajo de 2,2 la cosa se complica. Ahora, el índice cardíaco depende de la precarga, de la poscarga y de la contractilidad, y además de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Ahora, nos habla de performance cardíaca. Yo tengo un índice cardíaco de 2,5 y ya me quedo tranquilo. Bueno, hay otros índices que yo podría utilizar, ¿sí? Ahora los vamos a repasar. Vamos a mirar este monitoreo hemodinámico. Este paciente tiene una frecuencia, hago una aclaración cuando muestro los monitoreos. Ustedes son buenos clínicos y me van a querer pedir la placa, la historia clínica, la sintomatología previa, el láctico, no pusimos nada de eso, ¿sí? Es decir, vamos a hablar de monitoreo hemodinámico puro, porque si no presentábamos un solo caso y nos íbamos. Entonces, este paciente tiene una frecuencia cardíaca de 101, 117/70, TAM 86, es decir, tiene una buena presión arterial, aurícula derecha de 10, 40/20 la pulmonar, 27 de media, wedge 17, volumen minuto de 3,8, índice cardíaco 1,9, 1591 de resistencia, 203 de pulmonar. Me hago varias preguntas. La primera es, ¿la presión arterial está ok? Sí, está ok. Es decir, la perfusión coronaria y la perfusión orgánica, en principio, desde el punto de vista de la presión arterial, está bien. La segunda pregunta que me hago, ¿el volumen minuto está ok? No, el volumen minuto es malo, ¿sí? 1,9 de índice cardíaco. Ahora, ¿este volumen minuto está caído porque tiene un problema la precarga del ventrículo izquierdo? ¿Cuál era la precarga del ventrículo izquierdo? La presión wedge. No, no la tiene. La presión wedge es de 17, está al borde de lo que yo considero como normal, que sería 18. Por lo tanto, no es un problema de precarga. ¿Es un problema de poscarga? Bueno, tiene buena presión, buena TAM, pero no digamos que el paciente está hipertenso. A ver, por ahí puedo ponerle un poquito de nitroprusiato, nitroglicerina para probar, pero la realidad es que no parece la poscarga lo que me está comprometiendo al paciente. Y el último punto es, entonces, si no es un problema de precarga y no es un problema de poscarga, es un problema de estado inotrópico. ¿El estado inotrópico es bajo? Sí, es bajo, porque tengo 1,9 de índice cardíaco. Entonces, le pongo dobutamina 4, no importa la dosis. Eso es otra cosa que no pusimos. Tachamos todas las dosis, ¿sí? Porque si no nos trabamos en 0,03, 0,04, nadie sabe si hablamos gamma, kilo, minuto, gamma, minuto. Directamente pusimos la droga que la vamos a usar a dosis fisiológicas, o por lo menos farmacológicas, no fisiológicas, farmacológicas. Le pongo dobutamina 4 y obtengo esta segunda medición. Entonces ahora, lo que me preocupaba a mí, que es el índice cardíaco, está perfecto. 2,5 de índice cardíaco, festejamos, ¿sí? Entonces la pregunta es, la presión ahora está bien, el volumen minuto y el índice cardíaco ahora está bien. La wedge es menor a 18, que es la tercera pregunta, ¿sí? Bárbaro, 11. Y entonces el interactivo es, que va más allá del catéter de Swan-Ganz, si estamos felices o no. Y nos vamos a dormir
tranquilos con esta medición, ¿sí? Entonces esta pregunta, ¿sí?, es una pregunta electoral y la idea es, entonces, ¿estamos felices con esta medición o no estamos felices con esta medición? ¿Sí? Nos vamos a dormir, ¿sí? Vemos el resultado. Muy bien, el 75% no está feliz, ¿sí?, no está conforme con su compañero de guardia, así que no se va a dormir con él. Entonces, no está feliz. Y el 25% está feliz. Bueno, vamos a preguntarnos o analizar un poquitito esto, ¿sí? El volumen minuto y el índice cardíaco es normal, así que deberíamos estar felices. Pero esto es a costa de una frecuencia cardíaca muy elevada, que me levantó además la poscarga, que en un ventrículo que está deteriorado, supongo que por eso le puse el Swan-Ganz, esto me va a traer un problema. Y además, con una wedge baja. Esto es lo que Jorge Bilbao, con muy buena definición, me ha dicho alguna vez. Eso es baja precarga por inotrópicos, hipovolemia por inotrópicos, ¿sí? Es decir, le mejoré tanto el índice cardíaco que ahora, fíjense, está hipovolémico. Es decir, no estamos felices, no tenemos que estar felices. Tenemos que dar un paso más. En este paciente posiblemente le podamos poner ahora sí un poquitito, no sé, de nitroprusiato, hay que tener cuidado con la frecuencia cardíaca, y lo vamos a tener que expandir un poco, no nos podemos quedar con 11 de wedge, pero no estamos felices. Y no estamos felices porque el índice de trabajo sistólico del ventrículo izquierdo se me quedó por abajo de 20. Y por abajo de 20 de índice de trabajo sistólico del ventrículo izquierdo, el paciente tiene muy alta mortalidad. Analicemos brevemente esto. El índice de trabajo sistólico del ventrículo izquierdo depende del trabajo que hace el ventrículo izquierdo para subir desde la presión wedge hasta la presión sistólica. Por eso es, perdón, hasta la presión arterial. Por eso es la diferencia entre TAM menos wedge. Después lo multiplica por el índice sistólico. El índice sistólico es el volumen minuto sobre la frecuencia cardíaca. En la época que yo hacía la residencia, esto lo teníamos que sacar a mano, por eso sabíamos las fórmulas. Hoy ustedes meten todo en la computadora y se los da directamente. Ahora bien, el índice de trabajo sistólico del ventrículo izquierdo integra el efecto de la frecuencia cardíaca e integra la precarga y la poscarga. Por eso es que yo no estoy feliz con este caso, porque el índice de trabajo sistólico del ventrículo izquierdo sigue siendo malo, aunque yo mejore un parámetro hemodinámico que a mí me deja tranquilo. Sin embargo, el paciente sigue consumiendo mucho, tiene un consumo miocárdico de oxígeno muy alto. Y acuérdense que un índice de trabajo sistólico más de 20, ¿sí? Perdón, menos de 20, incrementa marcadamente la mortalidad. ¿Existen otras mediciones? Sí. Esta es una especie de índice de trabajo sistólico, ¿sí? Esta es la fórmula, que no tengo que hacer tantas cuentas. Pero la realidad es que hoy con la computadora rápidamente sale el índice de trabajo sistólico, así que rara vez se utiliza. ¿Quedó claro el mensaje del índice de trabajo sistólico? Mensaje final. Cuando toda la hemodinamia esté bien, ustedes miren el índice de trabajo sistólico, y si el índice de trabajo sistólico está mal, preocúpense. Bien. Como nos gusta hacer a los cardiólogos, si tenemos dos parámetros, uno que es la longitud del sarcómero y el otro que es la fuerza de contracción, que en términos de Swan-Ganz, uno es la presión wedge, porque la wedge era la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, la que estiraba las sarcómeras, y la fuerza de contracción ahora es el índice cardíaco. Tenemos los 4 cuadrantes, ¿sí?, de Forrester, ¿sí? 2,2 de índice cardíaco, por arriba es normal. Más de 18 milímetros, perdón, menos de 18 milímetros de mercurio de wedge, ¿sí?, es normal. Más de 18 milímetros de mercurio de wedge, ¿qué significa? Es decir, les hago esta pregunta así: ¿cuál es el mensaje de la presión wedge? La presión wedge tiene dos mensajes. El primero es ¿cuál es la precarga del ventrículo izquierdo? Y el segundo, no hay interactivo, lo pregunto directamente. ¿Cuál es el segundo mensaje de la presión wedge? ¿Cuál? ¿La contractilidad? No. Uno es la precarga, ¿sí? ¿Y el otro mensaje cuál es? La trasudación pulmonar, ¿de acuerdo? Por arriba de los 18 milímetros de mercurio, en general, puede ser más, puede ser menos, el pulmón empieza a trasudar. Y cuando trasuda, el capilar pulmonar genera edema pulmonar. Por eso es este límite, ¿sí?
Entonces acá tenemos las dos cosas interpuestas. Tenemos Starling y tenemos Swan-Ganz. Y en base a esto podemos determinar 4 cuadrantes. Nosotros nos movemos habitualmente en este cuadrante. Si nos deshidratamos, tomamos líquido, y si tomamos mucho líquido, orinamos y nos movemos acá. Sin embargo, hay pacientes que empiezan a moverse en otros cuadrantes. Entonces, si están acá, será el cuadrante de la hipovolemia. Fíjense, en la hipovolemia, lo único que uno tendría que hacer con el paciente es expandirlo para poder volver a un cuadrante normal. Este cuadrante es el de la hipervolemia, ¿sí? Cuando uno está hipervolémico, lo que tendría que intentar es perder volumen y entonces volver acá. Y para llegar a este cuadrante, fíjense que no hay otra forma que no es bajando la curva de Starling. Y este descenso de la curva de Starling significa que bajó el estado contráctil. Este cuadrante entonces se llama shock cardiogénico. Cuadrante normal, hipervolemia, hipovolemia y shock cardiogénico. Ahora, no necesitamos un Swan-Ganz para saber cómo está un paciente, ¿de acuerdo? El que necesita un Swan-Ganz para saber cómo está el paciente está complicado desde el punto de vista clínico. Si el que dice, che, la verdad que no tengo idea que tiene, vamos a poner un Swan-Ganz, que van a tardar 25 o 30 minutos en colocarlo, y no van a tratar al paciente hasta eso. Esto, como decía Jorge, el Swan-Ganz no es un tratamiento, ajusta un tratamiento, pero el Swan-Ganz en sí no genera ninguna terapéutica por sí mismo. Entonces ustedes tienen que adivinar, desde el punto de vista clínico, cuál es el estatus hemodinámico del paciente. Cuando uno dice paciente hemodinámicamente compensado, no lo dice simplemente para que le acepten la derivación. Lo que significa hemodinámicamente compensado es que la presión, el índice cardíaco es normal, y el índice cardíaco lo evalúo en forma clínica mediante estos parámetros que ustedes ya conocen. El principal es la presión arterial, la piel está normal, la diuresis está normal, el sensorio está normal, etc. ¿Por qué? Porque cuando el índice cardíaco baja por debajo de 2,2, empieza a aparecer hipotensión, piel fría y sudorosa, livideces, oliguria, deterioro del sensorio y acidosis metabólica. Entonces yo solamente con tomarle la presión y tocar a un paciente ya puedo establecer si su índice cardíaco es más o menos de 2,2 y no requiere un catéter de Swan-Ganz. Cuando la UECH es menor a 18, la respiración es normal, no hay rales, la oximetría es normal y la radiografía de tórax es normal. En cambio, cuando la UECH sube por arriba de 18 milímetros de mercurio, aparece el edema pulmonar, disnea, ortopnea, crepitantes, hipoxemia, placa congestiva, expectoración salmonada, y uno le podría agregar ahí hipoxemia. No necesito un Swan-Ganz para yo saber en qué cuadrante está el paciente y comenzar a tratarlo. Y esto es lo que clínicamente hay que hacer. Estimo el cuadrante hemodinámico en el que está y lo trato. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? ¿Estamos bien? Bien. Y de ahí surgen los tratamientos. Entonces, este es un paciente que está normal y no requiere tratamiento. Esta es una señora muy hipertensa, ¿sí?, que estaba en insuficiencia renal crónica con diálisis 3 semanal y un día decide tomarse una cervecita y comerse unas pizzas con anchoas, ¿sí? Perdón, una pizza con anchoa. Entonces lo que voy a tener que hacer es traerla de nuevo acá. Este es alguien que se le laceró la femoral en un accidente de tránsito, ¿sí?, o tuvo vómitos y diarrea, y voy a tener que expandirlo para traerlo acá. Y este es un paciente que tiene un infarto anterior, ¿sí?, y voy a tener que traerlo acá arriba mediante inotrópicos y después posiblemente acá mediante diuréticos. Pero esto simplemente con el análisis clínico. Cuidado con la hipovolemia. Cuando la hipovolemia ustedes deciden expandir al paciente, ojalá les venga acá. Algunos pacientes vienen acá, ¿sí?, y les hace directamente, empiezan con rales congestivos. Bueno, para no seguir hablando yo, hagamos un poco de casos clínicos rápidos, ¿sí? Esta es un paciente de 80 años que reside en un geriátrico, ingresa a la guardia de ustedes luego de 24 horas de sudoración y vómitos profusos. Relata un dolor precordial desde el día anterior. En el electrocardiograma se observa un infarto inferior evolucionado. Tiene mala perfusión periférica. La auscultación pulmonar es dificultosa por EPOC y la radiografía de tórax muestra signos confusos de fibrosis pulmonar. Decido colocarle un catéter de Swan-Ganz y estas son entonces las mediciones. Frecuencia cardíaca 115, TAM 70, 90-60, aurícula derecha de 2, arteria pulmonar, la media es de 10, UECH 6, volumen minuto 3, índice cardíaco 1.7,
resistencias vasculares, resistencias pulmonares, ya vamos a hablar de esto, ITSBI, ¿sí? Entonces, tienen que ubicar en base al índice cardíaco y a la wedge en qué cuadrante está este paciente. Y las opciones son, vamos a ver cuánto entendieron, ¿no? Shock cardiogénico, shock hipovolémico, hemodinamia normal o hipervolemia. No mire todavía, Dios quiera que... Bien, muy bien. Entonces, un 17% votó shock cardiogénico. Un 17% votó shock cardiogénico. Le digo por qué no. Shock cardiogénico necesitan un índice cardíaco abajo de 2,2, pero necesitan una wedge mayor a 18, ¿sí? Y la wedge es de 6. Hemodinamia normal, no, porque tiene índice cardíaco bajo, y el 81% votó shock hipovolémico. Posiblemente generado, aunque tiene un infarto, la señora estuvo con vómitos, ¿sí? Con sudoración profusa, está en un geriátrico, nadie le dio líquido y termina llegándonos con un infarto, pero en definitiva con hipovolemia. Vamos ahora a la terapéutica que usarían en esta paciente, ¿sí? Basados en el monitoreo hemodinámico previo. 1, dopamina, 2, noradrenalina, 3, expansión con fluidos, 4, nitroglicerina. Entonces, le podrían dopa, nora, expansión con fluidos, nitroglicerina. ¿Votamos? Vamos 100%, vamos 100%. Muy bien. El 93% dijo que la expandiría con fluidos. Siempre hay un amante de destruir miocitos que le pondría dopamina y noradrenalina, que ustedes saben que son tóxicas cardíacas, ¿no? Es decir, la nora y la dopa y la milri, todas matan miocitos, ¿sí? Entonces, ¿para qué las ponemos? Bueno, porque si no el paciente se nos muere. Pero todas matan miocitos. Y la nitroglicerina, ¿sí? Que siempre les gusta en el infarto, acuérdense que no es clase de infarto, pero que con hipotensión y con taquicardia no se debe usar nitroglicerina. Muy bien. Bueno, avanzamos un poquito. Este es un hombre de 54 años que ingresa por infarto lateral, otro caso, 54 años ingresa por infarto lateral, el paciente se encuentra ansioso, taquipnéico, satura 98%, adecuada perfusión periférica, no RALES. Y esto muestra el monitoreo hemodinámico, 110 por minuto, 150-100, ¿sí? Aurícula derecha 5, 17 de media arteria pulmonar, wedge 14, índice cardíaco 2.7, resistencias, ITSBI, etc. Entonces la primera pregunta es, ubiquen el cuadrante hemodinámico, shock cardiogénico, hipovolémico, hemodinamia normal o hipervolemia. Muy bien. El 63% dice que es una hemodinamia normal. Esa era en teoría la del 100%, ¿sí? Hipervolemia, el 23%, yo estimo que no sé por qué lo dicen, porque fíjense que tiene una wedge normal, por lo tanto, ¿sí? Está de acá, para este lado. Shock hipovolémico no es porque no está shockado, ¿sí? Y shock cardiogénico no es porque no está shockado, esa sería la respuesta correcta. La hemodinamia es normal. Habría una quinta opción que es, ¿quién fue el Navoletti que le puso un SWAN a este paciente? ¿De acuerdo? Es decir, es un paciente que está normal, ¿cómo le van a poner un catéter de Swan-Ganz? ¿Sí? Bien, vamos entonces vamos a la siguiente. ¿Cuál es la terapéutica? Ninguna. NTG, ansiolíticos, dopamina, ¿sí? Habilitamos la votación, vemos el resultado, vamos por el 100%, bueno, ninguna conducta, 18%, es posible, ¿no? Digamos, a ver, señor, quédese tranquilo un poco, es un infarto lateral de Morondanga, ¿qué le pasa? ¿Sí? En nitroglicerina, ojo con la taquicardia, ¿de acuerdo? Pero bueno, a ver, es un infarto, es válida, ¿sí? Ansiolíticos es una buena opción y me alegro que nadie haya puesto dopamina, ¿sí? Para los de la web, 18% ninguna conducta, 41% nitroglicerina, 41% ansiolíticos y nadie, a Dios gracias, ¿sí? Le puso dopamina. Muy bien, seguimos. Ahora viene un paciente de 62 años, este paciente ingresa por dolor precordial sin cambios en el electrocardiograma, se inicia un goteo de nitroglicerina y a los pocos minutos de iniciado presenta hipotensión severa, obnubilación, mareos, se suspende la nitroglicerina
y se lo expande con 1000 mililitros, persistiendo el cuadro, que era dramático. Se le coloca rápido un catéter de Swan-Ganz, y esta es la hemodinamia. Frecuencia cardíaca 110, esta es la TAM, está hipotenso, aurícula derecha de 3, media arteria pulmonar de 17, wedge de 10, 4,9 de índice, resistencias vasculares, sistémicas, pulmonares, ITSB y ITSBD. Primero, entonces, como siempre, la primera pregunta es en qué cuadro hemodinámico ubican a este paciente, ¿sí? Bueno, vamos a mirar. Bien, el 14% dijo que es hipovolemia. No está mal. El parámetro hemodinámico, la patente hemodinámica, ¿sí?, es de hipovolemia, porque la wedge es baja, ¿sí? ¿De acuerdo? Aunque el índice cardíaco acá tenemos algún problema, ¿no? Porque fíjense que el índice cardíaco en realidad está bien, ¿sí? Distributivo el 71%. Yo creo que es la opción correcta. Cuando uno tiene un problema de presión arterial, de hipotensión, tiene que plantearse básicamente dos cosas, ¿sí? Primero, si es un problema de precarga. Bueno, a ver, está baja, ¿sí? ¿Sí? Y segundo, si es un problema de contractilidad, no parece. Pero el tercer elemento de la hipertensión, de la presión arterial, ¿cuál es? Presión arterial es igual a volumen minuto por resistencias periféricas. Entonces el siguiente elemento es la resistencia periférica. Miró la resistencia periférica y está bajísima la resistencia periférica. Por eso es que acá la respuesta correcta es distributivo, ¿sí? Shock cardiogénico no es, porque no está shockado, no tiene un índice cardíaco menor a 2,2, que es lo que se pretende para el shock cardiogénico. Lo siguiente, pásame, porque es la siguiente pregunta. ¿Cuál es la terapéutica que usarían en este paciente? ¿Sí? Expansión con 1000 mililitros. Trendelenburg, noradrenalina o fenilefrina. Apúrense porque se nos muere. El 26% expande, el 11% Trendelenburg, el 54% noradrenalina, les gusta quemar miocitos, ¿sí?, y el 0,9% fenilefrina. En realidad, todas son correctas en ese orden. Lo que le pasa a este paciente es que tomaba sildenafil, ¿sí? Entonces tomaba sildenafil y cuando le no dijo nada, ¿sí?, y cuando le pusieron la nitroglicerina hizo una vasodilatación extrema y terminó en un shock distributivo. Una cosa que no agregué a propósito es que este paciente estaba caliente, ¿de acuerdo? Si uno le tocaba las piernas, la perfusión, etcétera, no tenía hipoperfusión pese a la hipotensión arterial. No vamos a hacer ningún otro comentario respecto de la temperatura, ¿sí? Bien. Avanzamos. Ahí está. Bueno, vamos a ver este caso. Se siguen riendo acá adelante. Bueno, va a quedar para la anécdota. Mujer de 50 años, hiperobesa, en posoperatorio de cirugía bariátrica, presenta de pronto edema agudo de pulmón hipertensivo que se trata con nitroglicerina, furosemida y BNI. Pero persiste con disnea, piel fría, sudoración, livideces, rales congestivos, tiene una urea de 190, una creatinina de 2,5, la saturación a 89, oliguria, el electrocardiograma muestra infradesnivel del ST de 1 ABL B5 B6, y no tiene ventana para hacer un ecocardiograma, entonces a la señora, pese al cuellito, decidimos colocarle un catéter de Swan-Ganz. Estas son las mediciones: frecuencia cardíaca, TA hipertensa, aurícula derecha 10, wedge 20, media arteria pulmonar, índice cardíaco 2,3, resistencias, etc. Lo primero que hacemos entonces es ubicar en el cuadrante hemodinámico a la paciente, ¿sí? Entonces está hipovolémica, está hipervolémica, tiene un TEP, tiene un taponamiento cardíaco. ¿Están listos para votar? Habilitamos la votación. Bueno, a ver. Bueno, el 2% votó hipovolemia, no, porque tiene wedge alta. Ninguna hipovolemia tiene wedge alta, ¿sí? El 66% votó hipervolemia. Es correcta, ¿sí? Tiene wedge alta, con buena presión arterial y buen índice cardíaco, es la correcta, ¿sí? El punto 3, un TEP, ¿sí? La aurícula derecha no está tan alta, está alta porque se la lleva la wedge, ¿sí?
pero en comparación, en relación a la wedge, no cumple el rango de 80% de la wedge, así que no es eso. Y por otro lado, un TEP que genere todo esto, tendría que ser un TEP que por lo menos tiene que tener fallo de ventrículo derecho marcado, ¿sí? El volumen minuto tiene que caer y tendría que estar hipotensa la paciente, y no está hipotensa, ¿sí? Así que lo correcto es lo que votó el 66%, que es la hipervolemia, 24% TEP no, y taponamiento 0,9%. Vamos a lo siguiente, que es cuál es la terapéutica que aplicarían en esta paciente. Y la terapéutica posible es nitroprusiato, goteo de furosemida, beta bloqueantes, nitroprusiato más furosemida. Muy bien. Digo los porcentajes para los que están en la web. Menos del 1% votó nitroprusiato, 11% goteo de furosemida y el 81% nitroprusiato más furosemida. Nadie votó por los beta bloqueantes. Analicemos un poquito. La primera no está mal, pero voy a necesitar diuréticos, así que la correcta es la que, muy bien, todos votaron como la correcta, ¿sí? Vamos con goteo de furosemida. Colocar un goteo de furosemida en una paciente que está hipertensa posiblemente me va a bajar la wedge, pero después cuando le ponga el nitroprusiato para bajarle la presión voy a terminar expandiéndola, ¿sí? Entonces esos acordeones no sirven. Los betabloqueantes obviamente no. ¿Qué se los voy a dar? Endovenoso, ¿sí? No tengo idea de la fracción de eyección, no sé cómo está el corazón de esa paciente, así que la opción correcta es la 4. Muy bien. Vamos al último caso de esta tanda, todavía no termina esto. Este es un hombre de 55 años que ingresa por dolor precordial de 2 horas de evolución. No se queja de disnea, pero está obnubilado, su piel está fría y sudorosa, se auscultan rales bilaterales generalizados. Esa es la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación, y el electrocardiograma muestra un infarto anterior hiperagudo. Entonces se llama hemodinamia. Como el paciente está complicado, mientras viene hemodinamia, se le coloca un catéter de la arteria pulmonar. Este catéter de la arteria pulmonar, que no hacía falta, porque si uno sabe que está hipotenso y sudoroso, índice cardíaco más de 2,2, y si tiene rales, tiene wedge mayor de 18, ya sabe que está en el cuadrante del shock cardiogénico, ¿no? Pero bueno, no importa, le colocan un catéter de Swangas, que muestra un índice cardíaco de 1, es decir, que está por abajo de 2,2, y por otro lado, la wedge es mayor a 18, por lo tanto, está en el cuadrante del shock cardiogénico. Por lo tanto, vamos a saltear esta votación. ¿Sí? La vamos a saltear, no tiene sentido, porque ya les dije la respuesta. Aparte, si la doy a votar, shock cardiogénico no va a ganar el 100%, eso seguro. Siempre hay uno que en la oscuridad le erra el botoncito, ¿sí? Bueno, entonces vamos a la siguiente, que es cuál es la terapéutica inicial. ¿Cuál es la terapéutica? Es decir, queda claro, es un shock cardiogénico. ¿Cuál es la terapéutica inicial? ¿Sí? Y acá nos ponemos un poquito más serio porque tengo que tratar al paciente. Entonces, las opciones son: lo expando con 500 mililitros, le pongo noradrenalina, le pongo dopamina más nitroglicerina, le pongo dobutamina, le pongo diuréticos o le pongo dopamina. ¿Están listos para votar? ¿Listo? Habilitamos votación. Bueno, nadie lo expandiría. Una aclaración respecto de esto: con SWAN ni loco, ya lo sé. Ahora, si no tengo SWAN y hago esta estimación inicial, puedo probar mínimamente, a veces un paciente voy a tener que ventilar igualmente, puedo probar expandirlo un poquito a ver si me da un poco más de presión arterial. Ahora, con un SWAN y 23 de wedge, está perfecto que nadie haya votado expansión. Y las votaciones están: 30% noradrenalina, 14% dopamina más nitroglicerina, 41% es la que más ganó, dobutamina, nadie le haría diuréticos, y 16% dopamina. Vamos a analizar, en mi opinión, y ahora voy a decir cuál es la evidencia, la correcta es la noradrenalina, ¿sí? Que la votó un 30% nada más. Dopamina, nitroglicerina. Nitroglicerina es peligrosa en el contexto de hipotensión y taquicardia. Vos nunca sabés cuál gotita le va a llegar primero, si la de la dopa o la de la nitroglicerina. Nunca den nitroglicerina con un paciente que está hipotenso. La dobutamina. La dobutamina es buen inotrópico. ¿Qué necesito acá? ¿Inotropismo o presión arterial?
primero presión arterial, después inotropismo. Porque aunque tenga... el shock séptico se muere con excelente inotropismo y alto volumen minuto, y se muere. ¿Se muere por qué? Por hipotensión arterial que no le permite la hipoperfusión orgánica, aunque tenga muy buen volumen minuto. Entonces, el primer paso es presión arterial normal. Por eso no usaría dobutamina. Está bien que nadie use diuréticos, y el 16% optó por la dopamina, que vendría a ser como una prima hermana de la noradrenalina. ¿Sí? Vamos. Una duda, ¿con la nora no le aumentás mucho la poscarga? De lo que ya la tenemos aumentada con esa resistencia. Ahí vamos. Estamos en un dolor precordial. Ahí vamos. La nora es un poquito más alfa que la dopa, sin embargo las dos son alfa. La dopa, tiene un poco más de efecto inotrópico que la nora, ¿sí? Así que en mi opinión son las dos primas hermanas. Ahora bien, la dopa tiene un problema que me va a poner más taquicárdico al paciente y con un mayor riesgo de arritmia. ¿Qué se hace cuando hay estas dudas existenciales? Se hace un trial, se hace un trabajo, ¿sí? Y hubo, en el año 2010, en New England, se publicó un trabajo que justamente es dopa versus nora en el tratamiento del shock. La mortalidad no les dio. Uno podría decir, tuvo una mejor sobrevida el grupo noradrenalina, pero no fue significativamente mejor, ¿sí? Y cuando se hace el análisis de subgrupos, que obviamente sirve como para tener una idea y hacer otro trial, pero yo creo que ya nadie va a hacer otro trial con esto, se vio que el grupo que más se beneficia con noradrenalina es el shock cardiogénico. Por eso es que hoy día se sostiene, el que usa dopa no está mal, pero hoy se sostiene que la noradrenalina es la primera estrategia. Y luego voy a tener, si necesito, que agregarle un inotrópico posterior. Pero esto es lo que dice la evidencia. Jorge Bilbao quiere decir algo. Sí. A ver. No, que el efecto beta 1 de la noradrenalina es menor que el efecto alfa, es equivalente en 0,3 gamma a 10 gamma de dopamina, pero no da taquicardia, es decir, no tiene efecto beta 2. Y por eso la noradrenalina, que hace unos años nos hubiesen echado la residencia en un shock cardiogénico, hoy por hoy, si no le da taquicardia y le sube la TAM, no es una mala opción. ¿Quedó claro el aspecto de nora versus dopa? ¿Sí? Aparte Perdón. Al subir el volumen minuto, como la resistencia es un acople matemático, probablemente baje la resistencia aunque tenga un efecto alfa. Bien. A ver. ¿Una pregunta, Horacio? Sí. En este paciente, ¿vos qué opinás de hacer una combinación de drogas? Está bien que hay que, ¿no? Académicamente hay que poner pasos para hacerlo más simple, pero creo que no tratar la contractilidad en un infarto, aumentándole la poscarga, lo puede perjudicar. No sé qué pensás vos de hacer una asociación de drogas. Ahí vamos. Dijimos terapéutica inicial. Una vez que yo gano presión arterial, me dedicaré a corregir los otros parámetros, y creo que esta diapo ahora va a dar la respuesta. Esta es una diapositiva una guía de práctica que diseñó Jorge, ¿sí? En conjunto toda la unidad, y que no vamos a mirar la segunda parte, ¿sí? Que es la que no todos tienen, que es la de la parte de la asistencia ventricular. Pero vamos a mirar qué hacemos nosotros. Cada uno puede hacer lo que quiere, lo que diseñe, lo que tenga. Nosotros, cuando hay un shock cardiogénico por BI, obviamente ARM, revascularización si corresponde, Swan-Ganz, ecocardiograma, estamos de acuerdo que todo eso se hace. Empezamos con noradrenalina, ¿sí? En 30 minutos, no en 2 horas, 3 horas, 4 horas, en menos de 30 minutos, nosotros tenemos que saber si tiene parámetros de compensación. Los parámetros de compensación son que la TAM haya subido a más de 65, que la sistólica más de 80, la saturación venosa más de 70, índice cardíaco más de 2 y wedge menor a 20 y el láctico menor a 3. Si esto se logró, me dedico a trabajar con el paciente, ¿sí? Pondré nitroglicerina, intentaré sacar los inotrópicos, viene una cosa más artesanal. Ahora, si esto no se logró, tengo que poner un balón de contrapulsación, no mañana. Cuando llega el staff que dice que hicieron toda la noche con este paciente, tiene 8 lácticos, no orina, vamos a poner un balón, ahí ya está muerto el paciente, ¿sí? Esto tiene que ser en los primeros minutos, ¿sí? Fíjense que acá está el parámetro, 1 hora, ¿sí? Acá es lo que vos decís de la combinación de drogas. No logré los parámetros de compensación, o uso milrinona o uso dobutamina. Creo que a esto te referías con la combinación de drogas, ¿sí? Ahora le pongo, ya tengo el vasopresor, ahora le pongo alguno de estos dos inotrópicos, ¿sí?
Bueno, sí, o cuando pueda, porque el balón o lo pongo yo o viene hemodinamia. Mientras tanto fíjate, por eso pongo inicio proceso y se lo pongo. A veces capaz que me llega acá el balón, ¿sí? Pero ya lo voy preparando, quiero decir. Si lo tengo, lo coloco. Espero una hora, ¿sí? Honesto. Si en esa hora veo que las resistencias vasculares están altas, y si tengo algo de TAM, y si tengo algo de sistólica, puedo con mucho cuidado, hacer nitroprusiato, ¿sí? Cuidando el gradiente de perfusión coronaria. Si el paciente sin hipotensa, se me complicó. Ahora, si no, voy a tener que poner vasopresina, porque necesito levantar la presión arterial de ese paciente, si no, no voy a tener paciente. Ahora, si no obtuve parámetros de compensación ahí, ya en ese paciente tengo que hacerme la seria pregunta de si no requiere una asistencia ventricular. Ahora, la asistencia ventricular es tan cara que yo primero tengo que saber que ese paciente lo voy a trasplantar. Si yo no voy a trasplantar ese paciente porque tiene alguna contraindicación formal, es posible que yo ya no indique la asistencia ventricular y, lamentablemente, si no se recupera solo, con la revascularización se va a morir. Pero bueno, es un criterio nuestro, porque si no, uno le estaría poniendo a todos los pacientes con shock grave, oligúricos, con ácido láctico de 8, le estaríamos poniendo a todos una Levitronic y fundimos el sistema de salud. ¿Se entiende el porqué? Pero no quiero discutir esa parte, porque no es mi tema, ni es para lo que vinieron ustedes acá, que es lo de Swan-Ganz, sino discutir esto que es la combinación de drogas. Este es nuestro consenso. Ustedes tendrán que elaborar de alguna manera el de ustedes. ¿Quedó respondida? ¿Sí? Bien, shocks. No es mi clase la de shock, pero estuvimos viendo algo. No hay 1500 tipos de shock, ¿de acuerdo? Y tiene un shock. Che, está shockado el paciente. ¿Y qué tiene? No sé. No sé, no. Tiene 4 shocks. Es decir, las posibilidades son 4. Ya lo habló un poco Jorge, voy a pasar rápido. O es hipovolémico, y estos tienen wedge baja e índice cardíaco bajo, ¿sí? Ya sea por Swan o ya sea por auscultación, tocarle las rodillitas y manguito del tensiómetro. O es cardiogénico, estos tienen índice cardíaco bajo y wedge alta, ya sea por Swan o manguito, le toco las rodillas, le ausculto los rales. O es distributivo, el paciente está, para evitar palabras que me comprometan, con temperatura elevada de la piel, ¿de acuerdo? No está frío, ¿de acuerdo? Y obviamente la wedge está baja, ¿sí? O es obstructivo, y en este caso las yugulares son enormes, ¿sí? En el cardiogénico las yugulares también pueden ser enormes, no tan grandes como en el obstructivo, pero pueden ser enormes. La diferencia es que le ausculto los pulmones y no tiene rales, en cambio sí tiene rales. Así que ese tema, lo digo para los residentes esto, no para los staff, el paciente está chocado y no sabemos qué es lo que tiene. Bueno, empiecen a plantearse que tienen una de estas 4 cosas. Y 2, el paciente está chocado, no sabemos qué tiene, le voy a poner un Swan-Ganz. A ver, no es terapéutico el Swan-Ganz, van a tardar 40 minutos en colocarlo. Si no lo tratan, se va a morir. ¿Y cómo no lo van a tratar si no saben qué tipo de shock es? ¿Se entendió el concepto? ¿Sí? Bueno, hablemos un poco de la presión wedge, ¿sí? La presión wedge es fácil, está alta en insuficiencia cardíaca izquierda, insuficiencia mitral, isquemia, estenosis mitral, y está baja en hipovolemia y vasoplejía. Voy a ir rápido con este tema, ¿sí? Porque muchos lo manejan. Los que manejan Swan-Ganz lo manejan, y los que no vamos a entrar en tanto detalle. Hay algunos problemas en la medición de la wedge. La wedge tiene que ser bien medida y no siempre se mide bien. La wedge habitualmente tiene oscilación respiratoria y ustedes no pueden dejar que el monitor mida por ustedes. Tienen que mover el cursor del monitor o agarrar una regla y mirar, porque cuando el paciente respira, normalmente la wedge expira, inspira, expira. ¿Se entiende este concepto? Entonces, ¿dónde van a medir la wedge? Al final de la expiración. Con el paciente respirando espontáneamente, esta es la wedge que tienen que medir, la que está al final de la expiración. Con el paciente ventilado es exactamente al revés. La wedge sube cuando el ciclo es de presión positiva y baja cuando el ciclo... Entonces, lo mido al final de la expiración. Si ustedes no midan, y yo lo he visto muchas veces este error en las terapias intensivas fundamentalmente, medí wedge, insuflan y toman la wedge que dice el monitor. La wedge que dice el monitor es un promedio que saca de toda la wedge y va a confundir el ciclo inspiratorio con el ciclo expiratorio. Cuando tienen insuficiencia mitral, la wedge, para interpretar no la transudación pulmonar, sino para interpretar la
precarga del ventrículo izquierdo, tienen que restarle la onda B y tienen que tomar la onda A. Si ustedes toman la onda B, van a tener wedges enormes, ¿de acuerdo? Que no les van a estar hablando de lo que significa la precarga del ventrículo izquierdo. La wedge está, señores, muy lejos, yo les decía, de ser la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. A ver si dejamos en claro este tema, ¿sí? Hay una cosa que se llama presión transmural. La presión transmural es la diferencia entre la presión que hay adentro del ventrículo y la presión intrapericárdica. Esto es lo que estira el sarcómero. La presión transmural es lo que estira el sarcómero. Fíjense, una presión transmural, cuando yo la voy levantando, ¿sí? 20, 30, 40, este número se me va convirtiendo, en lugar de 25, que es la resta de 20 más menos 5, se me va poniendo cada vez más grande, ¿de acuerdo? La presión transmural cada vez es más alta y estira el sarcómero. Ahora, hay situaciones donde por más presión transmural, por más presión intraventricular, más wedge, que yo le ponga, no va a estirar el sarcómero. Y esas son varias situaciones, pero voy a nombrar fundamentalmente dos. La primera es la PIP. La presión positiva al final de la expiración, entre comillas, me aprieta al ventrículo y hace que, por más que yo le meta presión intraventricular, no estire el sarcómero. Y el otro es el taponamiento cardíaco, ¿sí? O la pericarditis constrictiva. Yo puedo meterle 20, 25, 30 de wedge, no va a estirar el sarcómero, porque no puede hacerlo. Y hay situaciones en donde, ¿sí? Ni siquiera con una presión transpericárdica normal, intrapericárdica normal, se va a estirar el sarcómero, ¿sí? Que es la hipertrofia ventricular izquierda, la miocardiopatía hipertrófica o el sobreinotropismo, ¿de acuerdo? La sobrecontractilidad por inotropismo. Yo le voy a poder meter muchísimo líquido y no va a estirar el sarcómero. ¿Se entiende esto? Entonces, cuidado con la wedge en esos escenarios. No me va a estar reflejando el grado de estiramiento de los sarcómeros. Entonces, tienen ustedes un paciente con PIP de 10 centímetros de agua y miden la wedge, ¿sí? Entonces, ustedes dicen, me dieron en una clase que la wedge, cuidado con la PIP, ¿sí? Porque no puede no estar reflejando el grado de estiramiento del sarcómero porque el ventrículo está apretado. Entonces debo, 1, desconectar el respirador para trabajar sin PIP cuando mido la wedge. Desconecto la manguera o le pido una pausa para trabajar sin PIP en ese momento. A la wedge medida le resto 10, es decir, tiene 20 de wedge, me va a dar 10 de wedge, en mi idea. A la wedge medida le resto 7, a la wedge medida le resto 3,5. O bueno, trabajo con la wedge que mido y listo, ¿sí? ¿Se entendió la pregunta? ¿Sí? Bueno, vamos a analizar entonces, entre estas opciones, habilitamos la votación. Vemos el resultado. Bien, esta es de lo más variable, ¿sí? La mayoría, el 40%, contestó: desconecto el respirador para trabajar sin PIP cuando mido la wedge. Todos esos son cardiólogos, ¿sí? Todos esos son cardiólogos. No hay terapistas ahí, no hay terapistas. Tanto esfuerzo de poner wedge y reclutar alveolos y mejorarla para que, por conocer la wedge, desconecto, el pulmón se me desinfla, ¿no? Es Cristian, es así, se me desinfla el pulmón, se me meten gérmenes en un circuito que debe estar cerrado. No es lo ideal, es decir, lo que contestó el 39%, que es la mayoría, no es lo ideal. A la wedge, después vienen algunas cosas que ya son matemáticas. A la wedge medida le resto 10, porque tiene, supongo que le restan 10, porque tienen 10 de PIP. Ahora, la 10 de PIP son centímetros de agua, la wedge son milímetros de mercurio. Hay una fórmula que tienen que aplicar para corregir esto, ¿sí? A la wedge medida le resto 7, no sé de dónde lo sacaron, supongo que de la conversión, puede ser. A la wedge medida le resto 3,5 y trabajo con la wedge medida. El 20% dijo, ¿sí? Vamos con la wedge medida y a otra cosa. Bien, les digo, perdón, no sé si está la diapo, ahí está. A ver, lo que todos querían era esto: respirador, 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 respirador. Esta es la wedge, arteria pulmonar, wedge, ¿sí? Fíjense, está bien hecho el dibujo. Fíjense como cuando el paciente está ventilado, la diastólica pulmonar habitualmente es más alta que la wedge. Si no, debería ser igual a la wedge, ¿sí? Entonces lo que ustedes querían es desconecto
y mido la wedge. Ahora sí miro tranquilo la wedge. Bueno, la realidad es que es muy complejo el tema, ¿sí? Hay una fórmula basada en la evidencia que dice que la wedge ideal, que yo consideraría, es la wedge medida menos la PIP, pero la PIP es 1 milímetro de mercurio es igual a 0,74 centímetros de agua, por lo tanto no está mal decir le resto 7. Pero esto hay que ampliar, no vamos a hablar más de esto, ampliar la fórmula, ¿sí? Y decir que lo multiplico por el delta de wedge entre acá y acá sobre el delta de la presión alveolar, que ni sabríamos, los cardiólogos, ni sabríamos dónde mirarlo en el respirador, el delta de la presión alveolar. Pero bueno, pero yo estuve jugando un poquito con los números y esto más o menos me da 0,5. Así que si ustedes tienen ganas, 3 de la mañana, guardia, de saber con PIP qué hacer, tendrían que hacer lo siguiente. Si tienen 10 de PIP, ¿sí? Le tienen que restar 7 de PIP por 0,5, ya me da 3 de PIP, entonces de 10 me quedaría en 7, más o menos, ¿sí? Yo sé lo que muchos van a decir, me quedo con la wedge medida y no le digo nada al jefe al día siguiente, ¿sí? Y listo. Bueno, pero esto para que vean que es compleja, es decir, siempre la wedge, en realidad la wedge que representa la apertura del ventrículo izquierdo, ¿sí? Es decir, la apertura del sarcómero, esa wedge va a ser más alta la wedge medida habitualmente, ¿sí? A los fines prácticos, si tuvieras 5 de wedge y el paciente no orina, con la PIP tendrías 12 y tal vez alguien no lo quiere expandir y en realidad el paciente tiene una hipovolemia falsa, una hipervolemia falsa, no lo va a expandir y tiene un problema, ¿no? Porque mientras orine estamos todos contentos, deja de orinar o se empieza a hipotensar y es ahí donde te sirve el ejemplo. Exactamente. ¿Se entiende, no? ¿Sí? No, ¿para qué lo vas a expandir si tiene 10 de wedge? No tiene 10 de wedge. Sacale la PIP y esa wedge va a ser 5 o 4 y ahí lo vas a tener que expandir. Bien, avanzo 2 minutos y después vemos. Bueno, hablemos un poquito de, es largo, perdónenme, es largo el tema. Arteria pulmonar, ¿sí? La arteria pulmonar, no sé por qué Carolina, todos los que mostraba y los Swan habitualmente las mediciones siempre muestran la media, ¿sí? No sé por qué, porque para nosotros la sisto diastólica es importante también, pero siempre muestran la media. La presión media de la arteria pulmonar es normal cuando es menor a 20 milímetros de mercurio. Ahora, no siempre pongo Swan para medir la arteria pulmonar, también hago eco, mido el gradiente tricuspidio y calculo. Entonces cuando es menor, la presión sistólica, esta es media, esta es sistólica, menor a 36 milímetros de mercurio, o la velocidad del flujo tricuspidio es mayor a 2.5. Menor a 2.5, perdónenme. Ahora, se define hipertensión pulmonar cuando la media, esto sí lo tengo que saber, como cardiólogo y como terapista, lo que sea, ¿no? La media de la arteria pulmonar es mayor a 25, esto se considera hipertensión pulmonar. O la presión sistólica de arteria pulmonar mayor a 45, o la velocidad tricuspidia mayor a 2.8. Ahora, cuando uno tiene hipertensión pulmonar, no voy a mostrarles toda la clasificación de Dana Point, pero tiene que preguntarse, ¿esa hipertensión pulmonar es por la insuficiencia cardíaca? Bueno, tengo que tener la wedge mayor a 15, porque si no, será por hiperflujo pulmonar, una cardiopatía congénita, será por una enfermedad pulmonar, un EPOC, ¿sí? Será por una embolia pulmonar, ¿sí? O será por una enfermedad primaria o secundaria de la arteria pulmonar, que no vamos a entrar ahora en detalle. Entonces, vamos a el último de la tarde, el último caso de la tarde, por lo menos de este bloque. Se coloca un catéter de la arteria pulmonar en un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada, presuntamente idiopática. No tiene otros antecedentes clínicos de relevancia y mido esto. Frecuencia cardíaca, presión arterial, media, aurícula derecha, 65 de sistólica pulmonar, 25 de diastólica, media de arteria pulmonar, wedge 20, volumen minuto 3, índice cardíaco 1.7, bueno, resistencias vasculares sistémicas, vasculares pulmonares. Entonces, la pregunta que yo me tengo que hacer acá es, ¿se trata esto de una insuficiencia cardíaca, índice cardíaco bajo y wedge alta, sin otro diagnóstico asociado?
o tiene un tromboembolismo de pulmón asociado, o la presión de la arteria pulmonar puede bajar cuando la wedge baje con el tratamiento, o la presión de arteria pulmonar nunca va a bajar, porque ya es reactiva y fija. ¿Se entendió? Vamos a ir a la votación. Bueno, veamos los diagnósticos. Bueno, es interesante, nadie, o casi nadie, hay uno por ahí medio dormido, que casi nadie votó sin otro diagnóstico asociado, ¿sí? Evidentemente a todos les llama la atención la arteria pulmonar. ¿Por qué está tan elevada? Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿está elevada porque la wedge está elevada? Bien. Ponen otros, tiene un tromboembolismo de pulmón agudo asociado. Eso lo pone el 33% de los votantes. Bien, para tener un tromboembolismo de pulmón, ninguna embolia de pulmón les levanta 65 de sistólica de arteria pulmonar si el paciente antes no fue preparado porque tiene un EPOC, ¿de acuerdo? Porque tiene muchos test previos de muchos años de evolución, ¿de acuerdo? No van a lograr levantar eso. El 46% votó la presión de arteria pulmonar puede bajar cuando la wedge baje con el tratamiento. Y es correcto esto, la presión de la arteria pulmonar puede bajar cuando la wedge baje con el tratamiento. Y el 19% dice la presión de arteria pulmonar nunca bajará, ya que es reactiva y fija. Vamos a terminar con esto, ¿sí? Hay una cosa que se llama gradiente transpulmonar. Esto lo usan los que hacen evaluación pretrasplante, yo voy a ir muy rápido para el razonamiento en las guardias, ¿sí? Cuando la hipertensión pulmonar, ¿sí?, tiene un gradiente transpulmonar, el gradiente transpulmonar es la media de la arteria pulmonar menos la wedge. Este es el gradiente transpulmonar. Cuando el gradiente transpulmonar es bajo, es decir, que la media de la arteria pulmonar está cerca de la wedge, ¿esto qué significa? Que la arteria pulmonar está elevada por la wedge, ¿sí? Entonces, o las resistencias vasculares pulmonares son estas, se llama hipertensión pulmonar proporcional o pasiva. Nadie va a decir, che, tengo un paciente con hipertensión pulmonar en un paciente que tiene 35 de wedge. No, bájale la wedge. La hipertensión pulmonar es secundaria a la presión wedge elevada. Ahora, cuando el gradiente transpulmonar está elevado, significa que hay un componente arterial pulmonar que está independizado de la presión wedge. Y esto se llama hipertensión pulmonar desproporcionada o reactiva. Obviamente, esta desproporcionada o reactiva, yo la trato la insuficiencia cardíaca, inotrópicos, diuréticos, vasodilatadores. Si la wedge corrige, será una hipertensión desproporcionada o reactiva, pero reversible, y estos habitualmente tienen buen pronóstico post-trasplante. Ahora, cuando normalizo la wedge y persiste alterada, ya sea el gradiente transpulmonar como las resistencias vasculares pulmonares, esto se llama hipertensión desproporcionada o reactiva fija, o al menos inicialmente fija. A esto todavía hay que hacerle sildenafil o algún otro test de reactividad, ya no es un tema de ahora, y a largo plazo hay que ver cómo evoluciona post-trasplante o post-asistencia ventricular. Lo que sí es seguro es que cuando un paciente tiene una hipertensión pulmonar, no tiene hipertensión pulmonar en la insuficiencia cardíaca, andan bien. Cuando es pasiva, andan un poco peor, y cuando es reactiva, andan mucho peor todavía. Yo quería hacer dos aclaraciones que cuando se trabaja en monitoreo hemodinámico, la resistencia es un cálculo que surge de un acople matemático donde ustedes saben que están menos PVC sobre volumen minuto. El volumen minuto, en cambio, es una medición directa por termodilución, pero las resistencias están calculadas por un acople matemático. Entonces hay que tener cuidado que no tienen el mismo peso en cuanto a la medición directa. Es decir, si uno saca, porque uno las resistencias las infiere, en cambio el volumen minuto lo medís. Y lo otro, en el algoritmo donde el balón se coloca rápido, en el contexto de un shock cardiogénico, la demora en el balón es a costa de ponerle cada vez más inotrópico. Entonces, conceptualmente, con el balón, con catéteres nuevos, que ya no están los accidentes con los catéteres que había en otras épocas, hay que ser un poco más balonero, porque si no, le cambiás el problema a ponerle inotrópico y le seguís pegando al caballo que está lastimado con el revén. Me tomo unos segundos, ya que no va a haber break, para contarles cuáles son los escenarios, porque si la clínica es tan fácil, como ya la dije, ¿no? Ausculto, toco las rodillas, tomo la presión y ya está, tengo mi Swan Ganz humano.
en qué escenarios es recomendable colocar un catéter de Swan-Ganz. Y siempre hacer un ecocardiograma también. Y analicemos, estos son los que nosotros consideramos. Cuando no sé si el edema agudo pulmonar, el edema pulmonar es cardiogénico, es distrés, es EPOC o es TEP. Cuando yo estoy perdido ahí, no sé cuál es, porque tengo distintas variables que se me han movido en el paciente. En definitiva, no sé si expandir cardiogénico, EPOC, o quizá un poquito TEP, o distrés, o hacer balance negativo cardiogénico, ahí tengo que poner un Swan-Ganz. En el shock diagnóstico, siempre es diagnóstico el Swan-Ganz. En el shock sin diagnóstico, no sé qué tipo de shock es, no sé si ponerle inotrópicos vasopresores o expandirlo, ¿sí? Tengo que poner un Swan-Ganz. Obviamente, ¿cuándo me va a ocurrir esto? Bueno, un poco yo lo planteaba, ¿no? Un shock que parece cardiogénico, pero el paciente es EPOC y está con fiebre, ¿sí? Y está hipotenso, porque y tenía mala función ventricular. Bueno, a ver, estoy perdido completamente. El shock que no resuelve con la terapéutica inicial. Lo trato, es decir, ¿yo qué hago? Le apunto a un cuadrante hemodinámico. Apuntado a ese cuadrante hemodinámico, inicio el tratamiento. Me empeora el paciente. Bueno, cuidado, ahí ese no es lo correcto ahí, ¿de acuerdo? Es decir, tengo que poner un Swan-Ganz porque estoy perdido. Cuando tengo inotrópicos y vasopresores en dosis, fíjense que no pusimos alta, moderada, ¿sí? Inotrópicos y vasopresores en dosis moderada. Bueno, vayan poniendo un Swan-Ganz. Si no pueden sacar los inotrópicos y ya llegaron hasta ahí, vayan poniendo un Swan-Ganz. La imposibilidad de retirar los inotrópicos. 2, 3 días sin inotrópicos. Bueno, vamos haciendo algo. Cirugía cardiovascular u otra compleja con mal ventrículo izquierdo, especialmente si tiene disfunción renal. Nuestra indicación es esa. Un paciente va a cirugía, tiene mal VI. Puede ir sin Swan. Tiene insuficiencia renal. No, bueno, vaya con Swan, porque cuando se me hipotense en el postoperatorio no voy a saber si expandirlo, ¿sí? O hacerle diuréticos. El fracaso de destete de ARM con mal VI. Tengo mal ventrículo, desteto de ARM, me fracasa, vuelvo a intubar. Bueno, vamos a tener que ponerle un Swan. Y manejo de la complicación mecánica del infarto, ¿sí? Un monitoreo que lo dejamos descansar y posteriormente, si queda tiempo, vamos a dar algún caso más de monitoreo hemodinámico después del taller de balón. Bueno, vamos a hablar un poquito de balón y de sus indicaciones y demás. Perdón. El balón de contrapulsación, entonces, ahí estamos. Es un dispositivo de asistencia ventricular que está diseñado para aumentar la perfusión miocárdica a través del aumento del flujo coronario en diástole y disminuir la poscarga, mejorando el vaciado del ventrículo izquierdo durante la sístole. Está compuesto por un catéter doble lumen que va de 8 a 9.5 French, con un balón distal de 25 a 50 mililitros y una consola con un proveedor de gas, que es el helio, para inflar el balón. La elección del catéter dependerá de la altura del paciente y del tamaño del balón y del diámetro de la aorta torácica, o el que haya disponible. El equipo se compone del catéter, que es esto, ¿sí? Que se pone por vía femoral, y lo que está inflado acá es el balón de contrapulsación. Una consola o equipo que dependerá de la tecnología que tenga cada uno, ¿sí? Y un panel que nos muestra diferentes datos, por ejemplo, cómo vamos a inflar y desinflar el balón, inflar el balón, desinflar el balón, cuáles serán los gatillos, qué frecuencia de baloneo tendremos, qué cantidad de aumentación le queremos dar, el llenado para el helio, si asistimos o no. Bueno, y estas son cosas propias de la consola, de la ganancia del electro, de qué derivación del electro queremos, de la forma, de la curva y demás. Darle 0 a la TAM, o sea, esto igualmente es cambiante dependiendo a cada consola disponible en cada institución. ¿Cuál es la posición adecuada del balón de contrapulsación? Bueno, el balón va, por supuesto, adentro de la aorta. Lo que tenemos que impedir es que obstruya la salida del ventrículo izquierdo y la arteria renal. Entonces, para que no obstruya la salida del ventrículo izquierdo y los grandes vasos, lo vamos a poner por debajo de la subclavia, a 2 centímetros. Ahí estamos, ¿sí? Y la región distal por arriba de las arterias renales, ¿sí? No va a ser la primera vez que el paciente tenga dolor intermitente en el brazo o frialdad del brazo izquierdo por oclusión de la subclavia por el balón. Esta es la posición adecuada. En la radiografía de tórax, en estos pacientes que siempre están
complicados. El balón tiene una punta radiopaca, ¿sí? Y cuando está inflado se puede ver una imagen, no sé, ¿se ve? Una imagen radiolúcida. No sé si se ve bien ahí por el cañón, pero estaría acá. ¿Sí? Entonces acá está el arco aórtico, uno estimaría que estaría saliendo la arteria subclavia, 2 centímetros por debajo debería haber la punta del balón de contrapulsación, si no podría estar mal puesto. Las indicaciones. El balón está actualmente indicado en shock cardiogénico y la idea es ahora charlar un poquito si lo pondrían o no lo pondrían. Por la postura de lo que estuvimos viendo toda la mañana y la tarde, la mayoría seguiría utilizando el balón. Un infarto complicado con angina posinfarto, síndrome coronario agudo con elevación del ST, refractario al tratamiento médico completo con puente a la angioplastia coronaria CRM, complicaciones mecánicas del infarto, del trauma, angina inestable refractaria, enfermedad arterial coronaria severa con compromiso hemodinámico, estabilización de la enfermedad de tronco, inducción o destete de la cirugía de revascularización miocárdica, soporte en angioplastia de alto riesgo, insuficiencia cardíaca refractaria, síndrome de bajo volumen minuto en cirugía cardiovascular, puente al trasplante, si no tenemos otra asistencia, arritmia ventricular refractaria o tormenta arrítmica, ¿sí? Y cirugías en pacientes de alto riesgo. Cada una de estas indicaciones se fueron discutiendo a medida que pasó el día, tienen diferentes grados de indicación y de soporte bibliográfico, pero básicamente era un poco refrescar para qué se utiliza. Las contraindicaciones para usar el balón se dividen, como en todo, en absolutas y relativas. Las absolutas serían la insuficiencia aórtica severa, el aneurisma disecante de aorta, aneurisma de aorta abdominal o estenosis severa aortoilíaca, y las contraindicaciones relativas pueden ser injertos arteriales aórticos o iliofemorales, enfermedad vascular periférica severa, insuficiencia aórtica moderada o coagulopatía severa. Eso dependerá de la complejidad del paciente y del grupo tratante. Vamos a hablar un poquito de la fisiología del balón de contrapulsación. El balón se infla en diástole y se desinfla en la sístole, ¿sí? Entonces, si vemos acá la curva, esta es una tira de electrocardiograma donde vemos la R correspondiente a la despolarización, o sea, a la sístole, y la onda T a la diástole. Van a ver que esto es una curva del balón, una curva arterial. Después de la R se produce el inflado del balón, ¿sí? Una vez que pasa la sístole se infla el balón y se produce esta onda que es la onda de aumentación. Ahora vamos a ver bien. Una vez que pasa la diástole el balón se vuelve a desinflar y por efecto Venturi lo que hace es apoyar a la sístole ventricular izquierda. Entonces, como concepto, el balón se infla en la diástole y se desinfla en la sístole. Ahora vamos a ver todas las curvas. Como fundamento, el inflado del balón de contrapulsación durante la diástole desplaza la sangre de la aorta descendente en forma retrógrada hacia los ostium coronarios, aumentando la presión de perfusión coronaria. Por eso la idea es que se infle en diástole para mejorar la presión de perfusión. Y el desinflado inmediatamente antes de la sístole crea un vacío en la aorta como efecto Venturi, produciendo un incremento del gasto cardíaco y disminución de la poscarga. Estos son los dos fundamentos fisiopatológicos de por qué usar balón de contrapulsación. Como todo es un juego de oferta y demanda, ¿sí? Al inflar el balón en diástole lo que producimos es aumento de la perfusión coronaria, tanto a los grandes vasos como en coronario. Ustedes saben que el corazón se perfunde en diástole, sobre todo el ventrículo izquierdo. Entonces asistir a la presión de perfusión coronaria es muy importante en los pacientes isquémicos y aumenta y produce un balanceo en la oferta. En la demanda de oxígeno, en la sístole el balón se desinfla, generando el efecto Venturi, aumentando la vasodilatación, el gasto cardíaco y reduciendo la poscarga. O sea que tanto en sístole como en diástole el balón lo que hace es generar un equilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno del corazón. Los efectos hemodinámicos entonces durante la diástole, que es el inflado, es aumento de la presión de perfusión coronaria, aumenta un 20% del gasto cardíaco y reduce la isquemia. Y en el desinflado reduce la impedancia al vaciado del ventrículo izquierdo, o sea la poscarga, reduce el trabajo ventricular y disminuye las resistencias periféricas. O sea que asiste al corazón tanto en sístole como en diástole. Esta es una onda de contrapulsación normal. Esta es la curva arterial que seguiría de esta forma, ¿sí? Esta es la sístole, la onda dícrota y la diástole. Esto corresponde al cierre de las válvulas sigmoides. Todo lo que está por debajo de esta curva es la sístole y todo por debajo es la diástole, ¿sí? Una vez que pasa la sístole y se cierran las válvulas AB,
el balón se infla y genera esta onda que va por arriba, ¿sí?, de la onda diastólica, que se llama aumentación. ¿Sí? Aumentación diastólica. Esto es lo que tiene como fundamento, como sustento, es el aumento de la presión de perfusión coronaria. Una vez que el balón se desinfla, ¿sí?, y cae la poscarga y genera el efecto Venturi sobre la sístole cardíaca, lo que va a hacer es asistir a la sístole que viene. ¿Sí? O sea que el balón, el latido contrapulsado asiste a la sístole subsiguiente. ¿Sí? O sea, cuando ustedes ven una onda de aumentación diastólica, no están asistiendo a este latido, sino van a asistir al latido que viene por el efecto Venturi. ¿Cuáles son los modos que utilizamos para programar el balón de contrapulsación? El balón se puede gatillar por electrocardiograma, por presión, por marcapaseo, tanto auricular como aurículo-ventricular, y el modo interno es el que se utiliza en cirugía, ¿sí? Cuando ustedes lo ponen en modo interno, el balón se infla y se desinfla independientemente tanto del ciclo por electro, por marcapaseo o por presión. El modo por lejos más utilizado es el por electro, ¿sí? El pico de la onda R se corresponde a la sístole ventricular y el balón debe desinflarse en ese momento, y la diástole se manifiesta en el medio de la onda T al momento en el cual se infla el balón. Entonces se infla en sístole en diástole y se desinfla en sístole. ¿Está bien? La R. Perdón, dije al revés. En la R, sí, está bien. Se pone a desinflarse y en la diástole en medio de la onda T se tiene que inflar para asistir este latido. ¿Sí? Se infla, asiste, se infla y asiste. Por presión. El inflado del balón se produce luego del cierre de la válvula aórtica, correspondiente a la onda dícrota, que es lo que contamos recién, y el desinflado inmediatamente antes de la apertura de la válvula aórtica, previo al ascenso de la presión sistólica. Esta es la onda dícrota, el balón debe generarse acá. ¿Cuáles son los factores que aumentan, que afectan a la aumentación diastólica? Y bueno, dependerán del balón, dependerán de la consola, dependerán del inflado, errores de sincronización o desinflado, y dependerán del paciente. Los factores del balón propiamente dicho son aquellos que dependen de la adecuación del tamaño del balón al tamaño de la aorta del paciente. Se cuenta con 3 tamaños de balón de contrapulsación de 34, 40 y 50 centímetros cúbicos para distintos tamaños de pacientes, si es que están disponibles. Los factores que son de la consola: cuando hay una pérdida de helio en el sistema de la insuflación, es insuficiente para ocupar todo el espacio de la aorta. Siempre tienen que intentar tener un tubo de helio de repuesto, porque además después no se consigue en Buenos Aires. La aumentación queda amputada por debajo de los valores posibles. Bueno, esto es por también un error de la consola. Del paciente, todas las causas capaces de reducir el volumen sistólico, por ejemplo la hipovolemia, la disminución de la presión arterial media por debajo de 50 mililitros de mercurio, eso hace que la asistencia y la aumentación sean deficientes. Una disminución excesiva de las resistencias periféricas, o sea, cualquier tipo de vasoplejía, ya sea ayudada por inotrópicos vasodilatadores o por vasoplejía de cualquier causa, inflamatoria, shocks mixto o shock distributivo, hace que el balón también pierda un poco de efecto. Y las arritmias muy rápidas y muy lentas, al cambiar la diástole, también el balón es difícil que pueda generar un aumento tanto de la diástole, de la perfusión coronaria, como una mejoría en el gasto cardíaco. Sobre todo los pacientes con fibrilación auricular, en los cuales el ritmo es irregular y el balón ciclo a ciclo se infla y se desinfla en diferentes momentos del ciclo. Y acá vamos un poco a lo más divertido. El timing del balón. La insuflación del balón de contrapulsación debe realizarse en la incisura dícrota y el desinflado se produce antes de la apertura de la válvula aórtica. Como es un balón normosincronizado, repetimos, este es un QRS, después de la R viene la sístole, acá el balón se tiene que desinflar y en el medio de la onda T el balón se infla para asistir la onda que viene, ¿sí? Entonces, inflado después de la incisura dícrota, al medio de la onda T, y el desinflado, ¿sí?, posterior corresponde a la onda R. ¿Está bien? Esta es una curva de balón normal, tira de electrocardiograma, esta es la onda sistólica, ahí está la incisura dícrota y por debajo está la aumentación. ¿Sí? Si fuera una curva normal, deberíamos ver el componente diastólico de la curva hacia abajo como una curva de línea arterial. ¿Sí? Cuando está baloneado, toda esta área por arriba de la presión diastólica habitual es la aumentación. Entonces, si nos vemos acá, tiene una presión arterial sistólica de 102 milímetros de mercurio, una diastólica de 45,
una media tomada desde la aumentación de 133. Eso quiere decir que el balón está ayudando en la perfusión en una aumentación excelente. Si ustedes no balonean y ven acá en este engrosamiento de la onda diastólica, pueden ver cómo después de la onda dícrota se desinfla el balón de contrapulsación y se infla el balón de contrapulsación y se desinfla justo antes de la sístole. Este tiempo marcado es el tiempo correspondiente al cual el balón está inflado. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar un video y después de este video viene la pregunta. Ustedes me tienen que responder qué tipo de curva es. Acá hay un error de sincronización, es la misma paciente que estaba bien baloneada hace un rato, así que algo le pasa a la mujer porque le empieza a caer la presión sistólica. Esta curva morfológicamente no es la misma. Me hace un poco de extrasístoles y ahí cambió la curva nuevamente. Entonces, en base a esta curva pueden decirme si es un desinflado precoz, un inflado tardío, un desinflado tardío. El punto 1 era un desinflado precoz, 18%, el 2 un inflado tardío, es un 14%, el 3 es un desinflado tardío, lo votó el 11%, y el 4 un inflado precoz que lo votó casi el 60%. Vamos a ver la correcta, es un inflado precoz. A ver. Esta es la onda que estábamos mirando. ¿Sí? Es una sístole no asistida y bien pegada a la sístole está la aumentación, que es pobre, ¿sí? Con presión aórtica diastólica final asistida. Entonces, cuando la onda de aumentación se acerca al pico sistólico y eso genera cambios en la hemodinamia, hablamos de inflado precoz o prematuro. ¿Qué le pasa a los pacientes que tienen inflado prematuro? Bueno, genera un cierre precoz de la válvula aórtica, puede generar insuficiencia aórtica por aumento de la regurgitación con la válvula abierta, aumenta la presión capilar pulmonar, aumenta la presión de fin de diástole, el volumen de fin de diástole, aumenta la tensión parietal del ventrículo izquierdo y la demanda de oxígeno. O sea que tener un paciente baloneado precozmente es peor que no tenerlo baloneado. Esto que vienes acá es arritmia, por eso cambia la curva. Sístole, diástole. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, la misma pregunta. Según la curva visualizada, ¿usted considera que representa un desinflado precoz, un inflado tardío, un desinflado tardío, un inflado precoz? El 24% votó un desinflado precoz, el 2% un inflado tardío, el 57% un inflado tardío, la pregunta 3, el 17% votó un desinflado tardío y el 2% votó un inflado precoz, que era la pregunta anterior, así que habíamos ya despejado el 25% de las dudas. La respuesta correcta es un inflado tardío. Entonces, si vemos algo parecido a lo que estábamos viendo, tenemos la sístole, la incisura dícrota y por detrás de ella el inflado con una aumentación deficiente. Insuflación tardía. Esta curva se parece más a la de la paciente, ¿sí? Esto tendría que bajar a 0 si estuviera normal, o si no tendría que inflarse después la onda dícrota para una buena aumentación diastólica. Por debajo de esta es una aumentación deficiente. El inflado tardío puede generar perfusión coronaria subóptima como peor efecto adverso. No hay mucho descripto con esto, así que dentro de todo lo posible no sería tan malo. Si bien no hay un efecto adverso notorio, no es beneficio, no causa ningún beneficio porque no produce aumentación, ¿sí? Bien. Veamos ahora. Ahí le apagamos el balón para que sea más fácil. Vean en la pantalla, tiene una aumentación menor a la presión sistólica.
Esta es la onda sistólica, la incisura suradícrota, la diástole se vuelve a contraer. Esta es la ayuda, porque si no era medio complicado. Entonces, teniendo en cuenta la curva, usted considera que esto representa un desinflado precoz, un inflado tardío, un desinflado tardío o un inflado precoz. El 60% entonces, o el 59% votó la opción número 1, que es un desinflado precoz, que es la correcta. El 8% votó un inflado tardío, el 24% un desinflado tardío y el 4% un inflado, el 8% un inflado precoz. Voy a volver un poco a la curva para que vean. Es esta, ¿no? Cuando ponemos apagamos el balón, o podemos poner en la consola para que se nos muestre cómo se pinta la curva, estamos viendo que esto se desinfla antes de que la diástole llegue a su final, ¿sí? Generando una aumentación muy pobre. ¿Está? Ahí lo corregimos. Ahí. ¿Sí? Tanto es así que la sistólica es mayor que la aumentación. Bueno, esta es la curva. ¿Sí? El balón debería llegar al final de la diástole. Se desinfla antes. Esto es lo mismo. Se infla bien y se desinfla antes. ¿Cuáles son los efectos adversos? Bueno, perfusión coronaria subóptima y una disminución subóptima de la poscarga. O sea, esto también genera muchos efectos hemodinámicos deleterios. O sea, tampoco le sirve al paciente. Potencial flujo inverso en coronarias y carótidas y aumento de la demanda de oxígeno. Sí, antifisiológico. ¿Sí? Desinflado prematuro. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Queda uno. ¿Se anotaron? Bien. Se anotaron, queda. Espero que. Ahí ven el refuerzo de la onda. Esto es normal, acá está el cambio. Ahí se ve, ¿no? Incisura dícrota. Bueno, vamos. Según la curva visualizada, usted considera entonces que esto es un desinflado precoz, un inflado tardío, un desinflado tardío o un inflado precoz. Bueno, votamos. La opción número 1 fue votada en un 8%, es un desinflado precoz. El 18% de la opción número 2 es un inflado tardío. La opción más votada, por suerte, es la correcta, es un 66%, un desinflado tardío. Lo veíamos muy bien en el refuerzo de la curva a nivel diastólico, que casi ocupaba la sístole, mejor dicho. Y la cuarta opción, un 8%, un inflado precoz. La curva tiene un aspecto ensanchado, ¿sí? Y se avanza sobre la sístole, ¿sí? Debería terminar acá y avanza sobre la sístole, produciendo como efectos no deseados aumento de la poscarga y resistencia a la eyección ventricular, que es lo mismo, aumento de la demanda de oxígeno, disminución del volumen minuto, hipotensión, siendo muy deleterio para el paciente porque el balón se está desinflando durante el principio de la sístole. Básicamente hay que estar muy atentos en la programación de las curvas. Cualquiera de estos cambios se pueden deber solamente a cambios hemodinámicos del paciente, no solamente de la consola. Paciente más taquicárdico, más bradicárdico, más o menos hipovolémico. Hay que estar muy atento en el cambio de las curvas porque si no todo el fundamento y la fisiopatología de la colocación del balón se pierde, ¿sí? Provocando efectos muy deleterios sobre los mismos. ¿Cuáles son las condiciones para sacar el balón? Bueno, corregido el defecto anatómico, corregida la isquemia miocárdica, mejoría de la función ventricular, se deben mantener presiones normales al detener el balón de contrapulsación y una estabilización hemodinámica con vasopresores en dosis mínimas y estables. El procedimiento se basa en una prueba clínica de mantenimiento de la hemodinamia sin apoyo. Confirmación ecocardiográfica se puede hacer o no, si el ventrículo ha recuperado o no. Destete por reducción de la frecuencia,
por reducción del inflado mixto. ¿Sí? Eso lo pueden hacer bajando la aumentación o lo más frecuente es ir descalonando, de baloneo de 1 a 1, en 2 en 1 y 3 en 1 y ver la hemodinamia del paciente. Si se tiene disponible un monitor en la cabecera del paciente, se puede hacer una sustitución con el balón de contrapulsación. O sea, el balón tiene la consola o monitor, eso es lo que dice. Hay un estatus clínico para desconectar el balón, una perfusión periférica adecuada, color, temperatura, pulso, estatus mental, débito urinario, diuresis, sin arritmias significativas, sin falla de bomba significativa, un estatus hemodinámico, que no esté taquicárdico, que tenga un índice cardíaco aceptable, que una media mayor a 70 mililitros de mercurio con mínimo o vasopresores estables, como dijimos recién, una capilar menor a 18. La técnica es aumentando el tiempo del balón apagado o con disminución del volumen de inflado. Hay que disminuir el volumen de inflado, disminuir la frecuencia de inflación y 1 o 2 horas de estabilidad en cada nivel de asistencia. Eso podría ser una forma de hacer la retirada del balón de contrapulsación. ¿Sí? Entonces un balón 1-3, o sea, se quiere decir que asista una sístole cada 2. ¿Sí? Con un paciente estable se puede retirar el balón. ¿Cuáles son las complicaciones? Una insuficiencia circulatoria o isquemia del miembro donde está puesto el balón, entonces se puede ver hasta un 25%, sangrado de la zona de punción, daño arterial o aórtico por la punción, disección de aorta y perforación arterial del 1 al 2%, embolia, infección, raro pero puede pasar, hemólisis, plaquetopenia. Creo que la plaquetopenia asociada a la utilización de milrinona es uno de los efectos adversos más frecuentes y uno de los motivos más frecuentes por cual retirar el balón. Pseudoneurisma o hematoma, embolismo post ruptura del balón, hasta un 4% se puede ver según las series, fallos en la inserción. Y ahora vamos a resumir todo en un caso clínico. La idea es ver un paciente de 55 años, hipertenso, dislipémico, tiene una miocardiopatía dilatada isquémico-necrótica con deterioro moderado de la función sistólica del ventrículo izquierdo, una fracción de eyección del 35-40%, esto previo, y tiene puesto un cardiodefibrilador implantable por prevención primaria. Venía tratado con aspirina, 100 miligramos, carvedilol 12,5 miligramos cada 12 horas, atorvastatina 10 miligramos y losartán 50 miligramos. Consulta por dolor precordial de 4 horas de evolución asociado a diaforesis. En el examen físico estaba ansioso, sudoroso, frío, con rales bivasales hasta campos medios, un soplo sistólico 3/6 y un tercer ruido. Tensión arterial 90-60, 70 latidos por minuto de frecuencia cardíaca, recordamos que venía con betabloqueantes, y saturado 88% al aire ambiente. Este es el electrocardiograma, es un electrocardiograma por lo menos horrible. ¿Sí? Está en ritmo sinusal, con un QRS ancho, con supradesnivel en cara anterior hasta extenso, y un eje a la derecha. ¿Sí? O sea que sabemos que es un electrocardiograma de alto riesgo, en un paciente de alto riesgo. Esta es la radiografía de tórax, la radiografía en cama, con una inversión de flujo y opacidad alveolar bilateral. Al laboratorio como significativo, troponina de 150, es troponina ultrasensible por un punto de corte de 100, ácido láctico aumentado, acidosis metabólica y creatinina 1.3. Este es el ecocardiograma del paciente, deterioro severo de la función ventricular izquierda, es un eje parasternal largo, un eje corto. Este son 4 cámaras, dilatado. ¿Se ve bien? No se ve nada bien. Bueno, no se mueve, esa es la realidad. Un flujo Doppler a nivel de la válvula aórtica, con aumento de velocidades, y una insuficiencia mitral al menos moderada, por color, ¿no? Pues no hay datos. Pero un deterioro severo de la función ventricular. El diagnóstico entonces es un síndrome coronario agudo con supradesnivel del segmento CT en cara anterior, Quilip-D en shock cardiogénico. La última pregunta es la siguiente. En base a las recomendaciones actuales en la colocación de balón de contrapulsación y lo discutido en este taller, usted, 1, no indicaría balón de contrapulsación ya que no hay beneficio significativo. 2, indicaría el balón de contrapulsación independientemente del cambio de las recomendaciones de las guías. 3, esperaría la evolución del paciente luego de la estrategia de reperfusión. O 4, no tengo una opinión definitiva al respecto.
no hay una respuesta correcta acá, así que es solamente de apreciación. Bien. Está dividido. El 0% dice que no indicaría un balón, ya que no hay beneficio. El 44% dice que indicaría el balón de contrapulsación independientemente del cambio en las recomendaciones de las guías. El 47% dice que esperaría la evolución del paciente luego de la estrategia de reperfusión. Y el 8% no tiene una opinión general al respecto. Me gustaría comentar un poco con Roberto, que es con quien estuvimos trabajando en el taller. Existe un cambio en las guías y en la recomendación de la indicación de shock cardiogénico, del balón de contrapulsación en shock cardiogénico a partir de este trabajo. Este trabajo es el ABP Shock 2. Antes la indicación en las guías europeas era 1B y en las guías americanas era 1C, y eso hoy, después de este trabajo, se escalonó a 2A. Por eso trajimos a colación este paciente para discutir un poquito las indicaciones actuales de balón en shock cardiogénico y ver cuál es su opinión y su experiencia en cada centro. No, lo que mostró este estudio fue, o sea, hubo dos grupos de pacientes que tenían un infarto con shock cardiogénico y se los dividió en dos ramas. Una fue a balón de contrapulsación y reperfusión y la otra fue a reperfusión sola. La cuestión es que, viendo las tasas de mortalidad de los dos pacientes, uno asumía claramente que los pacientes con balón iban a ir mejor y claramente no hubo diferencia significativa. O sea, en términos de mortalidad, que es el evento duro, no hubo diferencias significativas en la mortalidad. Es más, hubo alguna que otra complicación mayor por todas las complicaciones del balón de contrapulsación. Entonces eso fue lo que bajó en la clasificación la indicación del balón de contrapulsación. La verdad que, bueno, en mi punto de vista, la verdad que las indicaciones de balón en este tipo de pacientes para mí son claramente que sí, porque mejoran los patrones hemodinámicos, mejoran un montón de cosas en los pacientes, pero bueno, las guías claramente hoy por hoy, hay muchos cardiólogos en muchas unidades coronarias a este tipo de pacientes ahora no les ponen balón de contrapulsación, y bueno, esta es la discusión que estamos teniendo constantemente y hay diferentes puntos de vista. Nuestro punto de vista es que los pacientes, creo que en estos casos los pacientes tendrían que llevar balón de contrapulsación, pero hay otras opiniones que la evidencia en realidad muestra que no, pero sí. Quisiera saber qué piensan los demás. Una cosita, hay un dato, perdóname, no menor del trabajo, que es que la mortalidad global del shock cardiogénico era del 30%, ¿no? No sé si alguien tiene esas cifras, pero es difícil. Sí, es en Alemania, digamos, multicéntrico, pero en Alemania. No, el punto sí fue de discusión desde que se publicó el año pasado. No sé si en general la conducta nuestra no cambió. Hablo del Sanatorio Güemes, seguimos utilizando el balón, creo que en las mismas circunstancias desde el punto de vista práctico, más allá del orden de indicación que dan las guías. No sé si los demás centros. La verdad que me decepcionó el trabajo porque yo he pensado que iba a haber otra cosa, pero también uno piensa que en el contexto de un shock cardiogénico, hoy yo la escuchaba a Carolina, a veces no la quise interrumpir, que cuando uno tiene una complicación mecánica, si uno analiza todos los infartos, la complicación mecánica es del 1 al 2%, pero cuando lo metes en el contexto del shock es 30%, lo cual ahí el balón ayuda. Después es verdad que el balón, ya cuando la arteria está reperfundida, por ahí no tiene todo el beneficio, porque en realidad si hay una verdad absoluta en cardiología, en shock cardiogénico, y que hay que destapar las arterias. No hay ningún sostén hemodinámico ni respiratorio que cambie el pronóstico si no se pueden dilatar o reperfundir las arterias. Y lo otro que es interesante, que pocos nos preguntamos de qué mueren los shock cardiogénicos. Porque yo digo, si el shock cardiogénico está reperfundido, ¿por qué sigue habiendo alta mortalidad? Y en realidad se mueren infectados. Hay una revisión de Vincent, que es el terapista belga, que hace un análisis de que los shock cardiogénicos, hay un 30% que se mueren con alto volumen minuto, de la cual en la mitad están infectados y la otra mitad no. Otro 30% se mueren en bajo gasto y otro 30% se mueren con bloqueos y con asistolia. Entonces, yo lo que creo es que el balón hay que seguir usando,
entiendo que uno tiene que arrodillarse ante la evidencia, porque uno tiene un pensamiento científico. Yo creo que el camino no está totalmente cerrado, pero hoy por hoy tampoco lo sacaron, lo pusieron como indicación 2A, quiere decir que hay expertos que lo siguen usando. Yo creo que el balón sirve porque te permite bajar las drogas inotrópicas, fisiológicamente es muy bueno el concepto, y segundo que gracias al balón los pacientes también se estuban antes. Hay trabajos donde al sacar el balón el paciente también lo podés estubar. Lo que yo nunca hago en el destete es sacar el mismo día los dos soportes, sino que si se saca el balón, primero el respirador, en ese orden, y al otro día nosotros trabajamos el respirador, pero la sensación que tenga cuando está baloneado lo podés estubar más rápido al paciente. No, un solo comentario. Uno, me parece que está bien lo que habían ofrecido, que es esperar el efecto de la reperfusión. Espero 1 o 2 horas, y veo que tengo que ir subiendo los inotrópicos, voy a tener que pasar al balón. La macana que el hemodinamista ya se fue ahí, que es el que lo tiene que colocar. Y lo otro es cuando un método es fisiopatológicamente bueno y sirve desde el punto de vista de los endpoints secundarios, no la mortalidad. ¿Por qué la mortalidad no da? Bueno, por las complicaciones. Y en realidad, el problema del balón de contrapulsación son las complicaciones. Nosotros hemos cortado piernas, nosotros hemos operado isquemias mesentéricas, se nos han infectado los pacientes. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, quizá se me están muriendo, pero por complicaciones del balón, no porque el balón no sirva, ¿no? Entonces, ojo con el cuidado de este catéter, ¿no? Que el paciente no doble la pierna, el paciente está anticoagulado mientras está puesto el catéter, ¿sí? Y controlar todos los días con Doppler en los miembros inferiores, y requiere de una enfermería y de un trabajo de control que es muy importante. Totalmente de acuerdo, y un poco los dos talleres que vimos hoy, yo creo que se dieron las indicaciones de cuándo colocar un SWAN, y hay que tener también, como decía recién Jorge, hay que saber cuándo retirarlo a tiempo, porque sabemos que el SWAN GANS no cambia la mortalidad, pero nos ayuda a manejar al paciente y nos ayuda a mejorar y a descomplejizarlo antes y a darle la terapéutica adecuada en muchos de los casos, pero cuando cumplió su función hay que retirarlo para evitar las complicaciones, que es justamente uno de los problemas, y lo mismo sucede con el balón de contrapulsación, y bueno, un poco depende también del manejo de justamente las vías, porque generalmente la infección es el principal fantasma, aparte de la mala perfusión periférica. A veces uno se plantea en los pacientes complejos, distintos un caso joven, en donde uno coloca un balón con mayor tranquilidad, diferente es un paciente añoso donde sabemos que hay enfermedad vascular periférica y la posibilidad de complicaciones probablemente supere. Es como cuando es el riesgo-beneficio de la isquemia y el sangrado, ¿no? Esos pacientes siempre tienen alto riesgo y por ahí el beneficio del balón es menor en ese grupo. ¿Algún comentario estadístico del trabajo? No, una observación con respecto al trabajo, sobre todo a la aceptación que tuvo por parte de los cardiólogos, que es curioso, que me parece interesante, más allá del trabajo, la dificultad que tenemos los cardiólogos a veces de aceptar los resultados de los estudios, lo difícil que es estudiar. Fue un trabajo que tuvo 40% de mortalidad a los 30 días, que fue muy parecido a lo del shock trial. Sin embargo, seguimos dudando de que los pacientes del trabajo sean pacientes que nosotros vemos en la unidad coronaria. Y son pacientes que en realidad, me parece que los vemos, porque son un grupo seleccionado de pacientes que fueron todos revascularizados. De manera que no fue un paciente shock cardiogénico, sino un paciente shock cardiogénico revascularizados. A pesar de eso, cuesta aceptarlo. Los resultados del estudio, me parece que es un poco, creo que la principal, este trabajo obviamente me parece que no destierra el balón de contrapulsación, la asistencia circulatoria de las unidades coronarias, pero me parece que sí cambia un poco el paradigma que teníamos de que paciente con insuficiencia cardíaca, que uno veía que en el infarto necesitaba inotrópico, el primer inotrópico tiene que ser el balón. Y eso te da por lo menos tiempo para pensar o para poner el inotrópico más tranquilo, sabiendo que no estás haciendo las cosas mal si no le puedes poner un balón de contrapulsación al paciente. Estoy de acuerdo, un poco esto es lo que para los cardiólogos un poco es un mecanismo muy similar al que lo que pasó con el Courage en los pacientes crónicos, ¿no? Hay que ver cuánto usábamos el balón y si las indicaciones son las correctas.
por ahí esto va más para cuando el balón se usa por ahí excesivamente o en todos los pacientes, y creo que hay que usarlo en forma seleccionada, como decíamos, seleccionar qué paciente pensamos que se va a beneficiar mayoritariamente del balón, ¿no? Creo que, bueno, por el tiempo estamos. Les agradezco a todos los expositores, les agradezco a los que estuvieron hasta el final.